preocupa y nos paga la hipoteca. Mira, ¿tú sabes qué? ¿Vamos a hipoteca. meter algo para la Apple y para la PC? Yo creo que deberíamos hacerlo solo por Solo joder. por joder. Solo por el joder. troleo. Sí. Pero hay que ser como que socio de la ASPRO. ¿Cómo funciona? Yo creo que hay que pagar. Pues dale, yo te pago. Pagamos Yo la no soy afiliación. periodista, pero te pagamos. Te pagamos. Claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que, aunque me gane Luis Joel, tú sabes, con algo. Sí, con pero una mierda de eso. y decimos que estar nominado ya. Está bien, ya es pero un- que seamos finalistas y cacheteemos la gala. Sí. Estamos La bien. nominación ya es un... Sí. Mira, hola. Bienvenido a esta edición de PPP Extra. Este episodio lo llevamos un tiempito tratando de cuadrar. Lleva buqueado más de un mes. Pero pues nosotros somos complicados. Ajá. La invitada también tiene su agenda complicada. Correcto. Así que, pues nada, pero se nos dio. Se nos dio, aquí estamos. Tuvimos que, Y tremenda semana para que tuvimos como viniera. que negociar esas cositas. Sí, hubo aquí la revista pública mandó un contrato. Van dos contratos, Dijo, querían puedo unos hablar de esto, puedo hablar de lo le dije, otro. Sonia, tú sabes que no te puedo adelantar los temas. Mentira. Pero no, mentira, no. Miren, vamos a presentarla en breve. Pero para que usted vea bien esto, usted necesita un buen internet. Así mismo es. Ajá. Este PPP trae ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet. En tu casa todo el mundo usa el internet al mismo tiempo y alguien siempre se queda sin señal. Eso es culpa tuya, porque si es con la compañía roja, la compañía azul, cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, porque en el 2026 tener internet que funcione no debería ser una suerte. Los planes residenciales comienzan desde $49 al mes. Visita ahora mismo aeronetpr.com o llama al 787-273-4143, 273-4143 y cámbiate ahora mismo al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet que funciona cuando importa, el internet de aeronetpr.com. Los presentadores de Puestos para el Problema. Mira, bueno, vamos a hablar un poquito sobre varios temas. Usted sabe que nosotros tenemos una línea que hemos desarrollado desde el principio de este proyecto de análisis y periodismo independiente, porque hay que decirlo así. Correcto. Con lo que hemos hecho esta semana, particularmente. Estas 2-3 semanas. Ajá, saluditos a Carlos Díaz. Pero, y usted sabe que nosotros le dedicamos tiempo a cubrir los medios de comunicación, o sea, el negocio de los medios de comunicación, el tema de los ratings, los cambios que hay en los canales, eso se llama Noticiero Wars, ahí está todo agrupado. Websites, blogs, you name it. Y obviamente, pues siempre nos interesa conversar con personas que están o han estado dentro de los medios de comunicación en Puerto Rico, que es un mundo que usted lo conoce desde afuera, pero es un mundo medio complejo. Y tener una carrera larga en este mundo, hay que quitarse el sombrero para la gente que lo logra hacer. Así es. Manteniéndose vigente, adaptándose a los tiempos. Y una carrera como talento frente a la cámara, pero también como como productora, ejecutiva como y todas esas vainas, Echa ¿verdad? pa'lante proyecto. Así que pues hay bien pocas personas que tienen ese perfil en Puerto Rico y que lo han podido hacer. Y pues para nosotros, pues qué bueno que ahora la tenemos de compañera de radio en una nueva etapa de su carrera y de su larga carrera en los medios de comunicación. Así que está con nosotros Sonia Valentín. Le habíamos pedido que viniera disfrazada como los disfraces de entre nosotras, que creo que tú los tienes todavía guardados, Pues ¿verdad? claro, siempre los tenemos. Tú sabes que eso tiene su historia. Sí. Y yo me encanta. Los viernes de show pues eran parte de entre nosotras. Sí, Todo el mundo sí. lo sabe. Pero será bueno. Se iban virales todavía Antes- en esa versión embriónica de las redes sociales. Hoy sería. Exacto, Hoy sería habría watch de que con qué vienen el viernes. y qué sé Claro. yo. Todavía pasaba, en Ajá. esa época y pasaba. Ajá. O sea, se iban virales y fue una estrategia realmente. Fue Claro. una estrategia. A mí, todo el que estaba y sabe que estaba en ese momento alrededor, a mí no me encantaban los viernes de show como para mí, Claro, persona. claro. Y mucho menos no me gustaba sentarme a entrevistar gente disfrazada. ¿Y quién cuadraba los disfraces? Alba. Cada cual tiene. Claro. Era la Cualquier parte rol. actoral Claro. y era la Claro. parte más histriónica. Todas éramos actrices, lo cual era chévere por esa parte. Lo que pasa es que, obviamente, pues, disfrazarte de Fiona, estaba verde, no era chévere para mí, pero yo me senté en un momento dado estratégicamente a pensar qué tenemos que hacer para llamar la atención. Nosotros veníamos a hacer un programa que Guapa marcaba 0.000 en ese horario.
Tele 11, en aquel momento Univisión, marcaba 6, 7 puntos, o sea, era la mañana completa de Despierta América, Ya. los que lo recuerdan. Y obviamente buscar cómo... Es que era y era muy América grande. tuvo un Sí, empuje sí, sí. fuerte. El mollero por muchos tenía que años. ser Era grande. heavy, era heavy. Porque Despierta América se producía con un departamento completo de noticias de Univisión que era de aquí hasta el parking. Claro, De claro, grande. claro. Y nosotros éramos 5 gatos. Claro. O sea, 5 productores y nosotras haciendo aquello con las muchachas en el talento y cómo lográbamos llamar la atención. Así que disfrazarse fue ¿y si nos disfrazamos los viernes? Ok. Entonces, bueno, pues dale para adelante. Pues tú escoges los vestuarios. Pues vamos a escribir, pues vamos a añadir, somos todas actrices, lo podemos hacer. Y de ahí sale. Así Ok. que nada, tengo muchos memes todavía por ahí, vestida de 20 cosas. Sí, todavía. la gente- Tu fanático número 1 lo saca cada rato. Ah, sí, sí. Sí. Vamos a lograr ese encuentro. Claro Eso que va a sí. pasar. Y tengo preguntas también Queremos para eso. que pase. Mira, pero antes de entrar, yo recuerdo la primera vez que digo, ya tú tenías un par de años de carrera, que yo conocí quién tú eras, además antes de entre nosotras, era una película que fue para televisión, que era yo no sé si eran unas presas o Éramos unas atuneras. unas atuneras. Y todas estábamos vestidas, como parecíamos presas, Parecía, pero realmente eran era una tunera, era Exacto. sudor amargo. Sudor amargo. Y recuerdo particular. Eso te evoca tu crianza en Mayagüez. me Totalmente, el tema de la tunera. totalmente. Y- La tunera, tú sabes que Claro. fue una institución en Mayagüez prácticamente y que generó muchísimos empleos. Ok. Y cuando cierra, que era Starkist, cuando cierra, pues fue bien triste Sí. para la ciudad. Y tomamos esa historia para hacer una película. Ya. No, y lo recuerdo particularmente porque en ese momento yo quería estudiar cine. Ok. Así Ah, que bien, sí, mira que tú. me gustaba. Pues ese. Pues estás a No, mira, tú tiempo. sabes Sí, que sí, él sí. iba a estudiar medicina. Ajá. Y se fue a hacer un internado de Yo periodismo. lo de y dijo- medicina lo había escuchado. Y dijo, ay, En me algún encantó lado. el periodismo, la peor decisión que tomó en su Ya. vida. Sí. pero Mira, pero- estaría por ahí en un jaguar, un Yo creo que era de pobre a pobre. Estaría pagando 4%. Muy, Ah, muy bueno, probablemente, eso sí. eso estaría cabrón. Pero lo recuerdo particularmente porque me pareció, y tú me corregirás, que era la primera película que se hacía para la televisión que se grababa digitalmente. Era como, se veía el diseño de iluminación, la calidad de lo que ¿Te se... acuerdas cómo se llamaba la película? Era, sí, Sudor como- amargo. Sudor amargo, que vuelto está buscando ahí. Sudor amargo. Sudor amargo, sudor amargo. Sí, lo que pasa es, mira, Ajá. no fue la primera película digital Ok, que esa se misma. transmitió al aire. Lo que pasa es que la película sí se grabó en digital. Ok, y después... La primera película que se transmitió en digital por televisión sí la hice yo. Ok. Y fue Isi Cristóbal Despierta. Ok. Mi primera película fue la primera emisión en... Esa es la cara que se me pone cuando nos quedamos un par de minutos más. Cuando les digo, oigan, ustedes están ahí, Estudio de levántense. mierda ese, me toca a Mira, mí. básicamente, pero esta también, todas las películas yo las hice en digital y Ok. siempre recuerdo en aquel momento los argumentos de si, porque pues igual que pasa ahora con quizás el reggaetón y la salsa, y que pero eso es cine, no es cine, porque el cine es 35, tiene que tener el fílmico. Yo decía que no, yo decía que la historia era lo que hacía Lo que fuera la importante, el película, contenido, ajá. no el medio, ¿verdad? Que en aquel momento film, pues de cine. Y lo hicimos, empezamos a hacerlo en digital y hubo mucha controversia con mis compañeros en aquel momento, que un poco pues era la excluida, ¿no? Eso es video, eso no es cine. Pero lo logramos hacer y lo llevamos a todos los foros que No, que existieron. y de verdad se veía, o sea, para transmitirse por televisión, que se degrada, ¿verdad? La emisión. De acuerdo. Se veía súper bien. Y me recuerdo, por eso lo recuerdo, porque la vi y me sorprendió. ¿Pero tú la viste? La vi, Mira me qué cool. sorprendió, y me sorprendió la calidad o sea, veníamos de los unitarios de, tú sabes, de Vicente. Oye, que tiene su cosa, no. De acuerdo. No estoy diciendo que no, pero, o sea, no estoy diciendo que sean malos, pero que veníamos de eso a esto. Sí, mira, el titular, Sí. cuando hacemos la primera película, yo también venía de ver algunas cosas de Vicente. Yo llego a Sí. Puerto Rico de Nueva York, de haber estado, y de Los Ángeles, primero Nueva York, después Los Ángeles, y haber estado trabajando en cine allí, haciendo asistencia a dirección y otras Ok. cosas, y había visto otro lenguaje. Yo llego a Puerto Rico y en efecto veo lo que estaban haciendo nuestros compañeros Vicente y Jorge Castro, que son hermanos, y que hicieron mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque es muy duro hacer estas historias, estas películas para cine, para la televisión era muy complicado. Pues ellos... Yo lo que veo en ese momento es, diantre, nosotros podemos elevar esta calidad. Y no porque ya los editores están haciendo mal, sino porque yo venía de otra esquina. Ellos venían específicamente del teatro, yo venía de estar haciendo cine. Así que los lenguajes visuales iban a ser distintos.
Y por ahí yo me amarré. Y entonces, obviamente, la parte visual era nuestro fuerte. Sí, sí. No. ¿Cuál fue tu primer proyecto así? Y ese titular lo que decía era despierta la calidad de la televisión en Puerto Rico. Ese fue el primer titular de la ¿Te primera. acuerdas qué año más o menos fue esa película? Muchacho, yo con los años. Pero tiene que haber sido, mira, la primera fue en el 2000. Esto me luce 2003, 2003, por ahí. 2000, Sí, es 2003, 2004. Por ahí, Porque 2003. yo hice el taller de fotografismo 2003, 2004. Y ahí fue que viste. Sí, ahí fue que más o menos. Que la Sí, sí. Ah, ¿Cómo tú, bueno. No, pero está bien, qué carajo. Es parte de. Así es la vida. ¿Cuál fue tu primer proyecto en la televisión o en la industria en Puerto Rico que tú gerenciaste? Que tú eras la manda más. Bueno, las películas. Las películas. Porque la primera etapa de las películas, o sea, lo primero que yo hago es teatro y del teatro me meto ya a la televisión directo o al cine, que es cuando empezamos a hacer las producciones y esa etapa de esas 8 o 7 producciones corridas, una por año, incluyendo la serie Parece que fue ayer ya al final, que eran 3 capítulos, y Psicosis, que también fue seriado, que eran 3 capítulos. Obviamente en todos esos procesos yo los gerenciaba a nivel presupuestario y esto había que obviamente buscar, usted levantar chavo. Todo, bendito. Esto, o sea, los canales no te compraban la lata. Los canales me compraban la lata. Ok. Mira cómo funcionaba. Nosotros poníamos, el canal me decía, te voy a dar, qué sé yo, 25, 50 mil pesos, que era lo más que podían dar. Y nosotros teníamos que levantar todo el restante. Así que, y nunca tuvimos un fondo cinematográfico. Hoy día entrevisto gente que me dice, mira, me dieron 1.7, me dieron 5 millones, y a mí se me salen las babas, porque digo, ok, qué bueno, me alegro que estemos en ese nivel, pero nuestro trabajo siempre fue hecho. Yo nunca hice un trabajo con más de 250 mil pesos, 300 mil pesos, como mucho. Y creo que parece que fue ayer. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo tú ganabas el dinero de regreso? Pues no ganaba mucho. No ganaba. No. O sea, esa es una de las razones por las que uno deja un poco de hacer cine. No es una forma, por lo menos en Puerto Rico. y sobre todo para televisión. No, porque sí, no era una forma para vivir y en aquel momento tampoco para la pantalla grande. Ya. O sea, se hacía con, mira, Jacobo, se hacía con mucho sacrificio. Lo hacíamos porque queríamos, porque tú querías contar la historia, pero realmente no es como ahora. O sea, ahora tienes muchas más oportunidades para que eso sea visto en otras partes del mundo, para que te lo compre Netflix, te lo compre no sé quién. La realidad es que era con poco presupuesto, pero se hicieron muchas. Sí, o sea, yo no sé, y te hago esta pregunta, si ahora con los modelos de distribución que hay, digamos, YouTube, que se ha convertido en televisión casi, Netflix, todas las alternativas y los mismos canales que tienen su distribución por el aire, pero también ahora están desarrollando sus fast channels y toda la vaina. ¿Hubiese sido más fácil el ritmo de producción que tú tenías para vendérselo a estos canales o con la audiencia fuera, o sea, hacerlo más profitable, Sí, digamos? totalmente, porque nosotros habíamos logrado en aquel momento que no existían todas estas herramientas. Por ejemplo, en aquel momento llegar a un blockbuster en Estados Unidos y en Los Ángeles y en Miami. Ok, para que la gente alquilara las películas. Y ya se alquilaban las películas. Y nosotros, o sea, yo tengo fotos que atesoro mucho parada como una boba en un blockbuster en New York, porque estaba el póster puesto. Okay. O sea, que con aquellas poquitas herramientas se pudo llegar allí. Claro, hoy día es otra cosa. O sea, si ya la máquina no está, pero nosotros estábamos haciendo una película por año y un seriado por año. O sea, ese equipo de producción estaba engrasado. O sea, acabábamos y empezábamos la otra porque había que escribir, había que diseñar. Usábamos production designers para la televisión que en aquel momento no se utilizaban. Por eso es que ves esa textura, por eso es que lo ves distinto. Todo eso, mira, todo eso es un estudio. Todo eso se construyó. En un estudio que no existía, porque eso es una fábrica, que nosotros llegamos allí, vimos el espacio vacío, lleno de excremento de pájaros, en Machete, en el área de Machete en Guayama, y dijimos, mira, este sitio nos los pueden prestar, y fuimos así hablando con agencias gubernamentales, está abandonado, es el área de Machete, la central Machete, y nos los prestaron, pero que yo no había allí nada, ni luz, ni nada, allí no había nada, muchas palomas. Entonces sacamos todo y empezamos a construir. Y construir, imagínate tú, si te estoy diciendo que el presupuesto era lo máximo, 250.000 o 300.000 pesos, yo me pregunto cómo lo hacíamos. ¿Cuántos días más o menos tú tomaste? Ahí debemos haber estado 18 días, 15 días. A rayo. It's a lot. Teníamos una capacidad, que yo siempre he dicho que es la mayor virtud. Pudimos sentarnos con ese equipo técnico, que era unionado, que todavía hoy día el equipo técnico del cine es unionado, y decirle, ok, muchachos, tenemos que hacer esto. ¿Cómo lo hacemos?
Y ese equipo técnico, que tenía unas reglas por su unión, rompió esas reglas acordado, diciendo, ¿sabes qué, Sonia? Son 8 o 10 horas de trabajo que tú necesitas. Yo dije 12. 12 por el mismo precio. Y me dijeron, dale para adelante. Tú compras las cervezas después. Y dije, pues dale, yo no bebo, pero yo se las compro. Okay. Y hicimos acuerdos que funcionaban. Un Pedro Juan López, un PJ López, entre otras tanta gente que colaboró, y hablo de él porque era el jefe de la fotografía, y él y su equipo. Logramos muchas cosas porque había mucho empeño. Mira, a mí nunca se me olvida cuando hicimos Parece que fue ayer, que es uno de los proyectos más complicados. Yo me paré en la calle de las Iglesias, que hoy día no existe, y pedí que hiciéramos un círculo. Entonces hacemos el círculo y yo veo que éramos un montón. En actores nada más, parece que ya fue ayer, hay más de 35 o 40 actores, entre extras, esto y lo otro. Y yo digo, mire gente, nosotros estamos, o sea, en el proyecto más complicado de la vida, una calle completa, construida. ¿Okay? Yo necesito que todo el mundo, ¿cómo vamos a hacer para que esto salga? Y entonces todo el mundo decía, no, Sonia, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. O sea, y yo no me lo puedo cargar sola. Porque fue un equipo de una colaboración impresionante. Yo tenía gente que dormía allí, que me decía, yo paso la noche para velar el equipo. ¿Tú sabes lo que es una persona durmiendo en la calle? Yo lo pienso ahora y digo, ¿qué? Que se quedaba durmiendo en la calle para velar que el equipo, porque la policía no nos podía dar garantía 24 horas. Y esta mujer, Ibela Ayala, se quedaba allí y decía, yo me quedo aquí, Sonia, yo duermo aquí en un sleeping bag y estoy pendiente. Cualquier cosa, yo llamo a la policía. Son otras cosas. Sí, en otros tiempos. Me escribió aquí Juliana que en esa película al final elogian el tren que sí le daba la vuelta a la isla. Es correcto. Así que para que tú veas. Sí, ese tren, mira, esa es otra historia, el tren. Yo llegué al tren, yo quería ver el tren. Okay. Y yo llego al tren está baratado. Que lo tenían en Guayama, que corría allí el riel parado, con el riel, el pasto llegaba al cielo, el tren feísimo. Y yo digo, bueno, alcalde, usted nos puede ayudar, ¿cómo hacemos esto? Entonces, eso era Huicolón. Ajá. Y me dice, mira, pues ese tren no corre. Y yo, diantre, pero es que tiene que correr. Porque es que lo más chulo es que se vaya a correr. Mira, yo convencí a la gente, tú no me preguntes cómo. Al final del camino lo convencimos, recortaron el pasto, el tren corrió y pudimos hacer la toma. Son muchas cosas. La magia del cine y la televisión. ¿Cómo tú brincas entonces para producir televisión? O sea, la necesidad. No película, sino un programa de televisión diario. La necesidad. O sea, cuando hemos, ¿verdad? Y puedo decir que eso es una capacidad que yo quisiera que tuviera más el gobierno que uno. De poder ver cuando las cosas empiezan a desgastarse. Y yo me di cuenta de que los canales en aquel momento, ya lo de las películas, llevábamos como 7 años. Ya estamos en 2006, 2007. Ajá. Yo diría que 2005, Okay. 2006. Y empiezo a ver que ya habíamos hecho muchos trabajos, que no generábamos tanto dinero. Siempre pudimos vivir porque no somos gente que, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo vivo en la misma casa de toda la vida. Okay. Así que no hay pretensión de tener 25 cuartos ni 5 carros. Así que normal. Pero había que generar más para poder tener los empleados fijos y hacer lo que había que hacer. Así que empiezo a mirar que la cosa se pone como un poquito más lenta, que ya Iliana Santiago, a quien siempre le agradezco, que estaba en Telemundo, que era la que nos compraba, era la directora de programación. Aprendí muchísimo de ella. Pues doña Iliana ya como que la cosa, y digo, Alba, nos tenemos que mover a hacer un daily. ¿Cómo nos metemos a la televisión? ¿Y cómo nos metemos a la televisión? Albanida fue tu primera socia así. Sí, es una historia interesante porque Alba era muy amiga de mi papá. Así que ahí nos conocemos y luego nos encontramos en el teatro y comenzamos la sociedad. Pero nada, nos teníamos que mover. Nos teníamos que mover a la televisión y decido. Vengo de Los Ángeles, había visto The View, el programa. Sí, esto es The View, pero boricua. ¿Literal? Ajá, literal. Y yo siempre digo, mira, la rueda está inventada. Claro. Y no es copiarse. Es como tú coges un formato. Inspirarse. Y sí, pero cómo coges un formato y lo haces tuyo, ¿verdad? Así que miraba el formato y digo, mira, nosotros podemos hacer The View, pero en Puerto Rico, ¿cómo lo hacemos? Se lo presentamos primero a Telemundo. Y es que las historias, yo voy a escribir un libro, ya que está presentado a Telemundo, aprobado, nos llaman y nos dicen, minutos antes, una semana antes del lanzamiento de escenografía, ya todo acordado, el proyecto no va, hubo cambio de presidencia. ¿Hay que entrar a José Cancela? Sí. No, José Cancela no. No era Freud tampoco, ahora no me acuerdo el nombre, era uno de los presidentes antes de Freud. Y lo cancela
y entonces cancelan el proyecto y entonces nos quedamos fuera, con todo montado. Y ahí yo digo, bueno, pues hay que ir al Canal 4. Y hay que ir al Canal 4 sin remedio, yo no tengo acceso, tú tienes más acceso, busca a Margarita Millán, que también era la directora de programación, y mira a ver, y allí llegamos. Y allí le hicimos el negocio de la vida. ¿Cuánto tú pagas por una lata? Ajá. 500 pesos. Ajá. Pues yo te hago un programa local por 500 pesos. No había forma de entrar. La única Ya, forma rayos. de entrar era jamaquear el palo. Sí, darte- Era decir, yo darlo me voy a casi gratis. meter porque me voy a meter. Casi gratis. Entonces, eso tomó el tiempo de todas las deudas y todo lo que uno asumía. Alargarlo, claro. Claro, y para poder llegar ahí era, ¿y ahora cómo hacemos? Pues a tarjetazo, poco a poco, nosotros financiando. Y el reto era que en 13 semanas o yo marcaba puntos de rating O o me limpiaban y me quedaba con el banco lleno de deuda. Así que había que marcar. Y por ahí viene todo eh, hasta los viernes, ¿entiendes? Ah, por ahí ¿Qué que- hago? Todo para poder marcar un rating y para poder llegar a donde estábamos. Y efectivamente, a las 13 semanas ya estábamos marcando algo. Y el canal nos dice, se van a quedar. Ok. Pero entonces, mira que ese es el primer Ok, opening. intro, ajá. Sí, ese intro lo hicimos en mi oficina, ni siquiera fue hecho en el canal. Y entonces, ¿qué pasa? Una vez pasan las 13 semanas y nos vamos a quedar, cambio de nuevo, llega un nuevo programador, sale Margarita Millán y entra Jimmy Arteaga. Ok. En esa etapa el programa era grabado. Ok. Nosotros grabábamos a veces 3 programas De en un uno. día. Allí en Guapa. Ahí en Guapa, en un turno a lo loco. O sea, aquello era una cosa inhumana, lo reconozco. Sí, para mí y para todos los que estaban. y eran una hora, ¿no? Era una hora Una en ese hora. momento. Entra Jimmy y Jimmy va conmigo, me dice de la escenografía que no le gustaba, que quería cambiarla, ok. Y me dice, el programa va a ir en vivo. Y es 1 hora y media. ¿Y cuánto es que tú te estás ganando? De 500 pesos. Ah, bueno, pues a lo mejor te puedo dar 800. Imagínate tú. Wow. Qué sé yo, por decirte algo. ajá. Ahora no me acuerdo cuánto fue, pero más o menos eso. Y yo dije, bueno, no me queda alternativa, lo vamos a hacer. Yo, es un programa en vivo, yo nunca he hecho un programa en vivo en mi vida. Yo venía de hacer películas que son grabadas y editadas. Después Teatro. en teatro, que sí era en vivo, pero es hay- otra cosa. hay que pasar en cámara, Claro. Daniel. O sea, Y empezamos a hacer entonces el programa entre nosotras en vivo de 1 hora y media. Ok. En ese momento sale Gladys, porque Gladys me dice, no, Sonia, yo te quiero y te adoro, pero yo Pero en vivo lo no. nada bien. Yo no me voy a levantar todas las mañanas para hacer esto, de verdad no voy. Tita sale también Ujú. y entra entonces el nuevo corillo. Ya. María del Carmen, Noris. Y terminó siendo de 3 horas, ¿verdad? Al final. No. Siempre Siguió fue 1 y media. siendo siempre 1 y media. Ok. Siempre ¿Y fue cuántos 1 y media. años tuvo al aire entre nosotros? Mira, yo cuento entre nosotras y juntos, porque ahí hubo una transición en Juntos en la Mañana, Ok. que es lo que pasa después, ¿verdad? Después que entre nosotras hacen como una transición allí en Guapa, de querían cambiar formato, y yo traigo a Rafael José, y entonces el programa Juntos en la Mañana. Hay 14 años ahí, 14, 15 años. Wow. O sea, pero entre nosotros duró... Como al aire como 12 o 12. 13. ¿Y terminó en qué año? Es que O sea, los años y yo somos sí, no. terribles. Por eso que dice que ustedes transicionan de entre nosotros Nunca salimos del aire. a Juntos A Juntos en la Mañana. Ok. O sea, en diciembre sale Entre Nosotras del Aire, en enero estamos regresando con Juntos en la Mañana. Una cosa así. O sea, nunca estuvimos fuera del aire. ¿Y en ese tiempo estabas produciendo cosas fuera? Sí, salimos del aire en María, realmente. Ya. Ok. Después de María es que realmente Juntos en la Mañana sale del aire y nosotros salimos del aire. Ok. Entonces, hablando de dólares y centavos, nos dice que te pagaban 800 pesos por Sí, show. era. Adicional a eso, ¿qué otros ingresos? ¿Los auspicios se dividen? Sí, ¿Cómo siempre funciona? los auspicios, Ok. las integraciones, Ok. auspicios, hacíamos teatro, Ya. hacíamos de todo. O sea, Usabas el programa para vender otras cosas, Claro, promover otras cosas claro. tuyas. Y conseguíamos que algunas integraciones eran nuestras. Ok. Sí, sobrevivíamos. Sí, se negocia con el canal que si yo traigo el cliente cobro... Sí, en aquel momento las integraciones se nos pagaban, Ok. o sea, nos pagaban algo por las integraciones. Ok. Nosotros, cada una de las muchachas de esa integración también se le pagaba algo adicional. Sí, normal. Ok. Ok.
Sí, sí. Era difícil, no te voy a decir. No, o sea, me lo puedo imaginar porque 800 pesos por programa, por 5 programas, no, son no, no, y 4 pesos a la semana. That's nothing. con el talento que tenías, porque Claro, tenías que pagarles claro, algo. claro, O sea, claro. no era como que más la parte de la operación de la producción, que habían 5 o 6 productores, ya en ese momento, un escritor. O sea, era... Pues mira, Este Junto a la Mañana es como un Despierta América. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? este Juntos en la Mañana fue una evolución a traer a Rafael José, a como que ya la empresa decía, bueno, pues necesitamos hacer algo distinto. Estábamos número 1. Ok. Si tú me preguntas a mí por qué, yo no soy la persona para contestarte. Yo nunca entendí por qué. Porque estabas número 1. Estábamos número 1. Sí, a ese momento estás compitiendo con las noticias, o sea, eso, bueno, no sé qué estaba. No, qué estaba realmente corriendo, seguía Ok. Despierta América, si no me equivoco. Exacto, Toda la creo que sí. vida estuvo allí. La transición viene pues por razones internas. Ya. De ¿Internas de que se administrativas. cansaron del programa o algo así? No, de que yo no sé, honestamente nunca supe bien la razón, que si, que no el formato hay que cambiarlo, porque qué sé yo, whatever. Y yo dije, bueno, pues está bien. Mira, Pero ya- nunca entendí. Ya que estamos hablando entre nosotras, hay una pregunta de la comunidad que va por la línea y nos preguntan aquí en programas como Entre Nosotras y otros, acostumbraste al público a escucharte decir lo que piensas sin filtro. ¿Alguna vez has sentido que ser tan vocal ha tenido un costo profesional en tu carrera? Yo no, mira, honestamente no sé, Ok. porque yo no lo mido. En ese sentido, yo he tratado de decir las cosas, ¿verdad? Más o menos que uno piensa profesionalmente, siempre del trabajo. Lo que uno piensa y lo que uno siente lo hago hoy día. Sí creo que hablar en cámara muchas veces no necesariamente te sientes, como te digo, no es como que te acueste a ti, pero a lo mejor alguien se ofende, te juzga por ello, esas cosas pasan. Yo no me arrepiento, yo me arrepiento de momentos en que he cometido errores. Por ejemplo, una vez sin querer dije algo de una situación, no acuerdo exactamente, pero algo de los autistas y yo no lo quería decir así, o sea, yo no pretendía ofender a nadie. Estamos en vivo y así salió. Y así salió. Y no fue nada grave que yo recuerde, pero se tomó con mucho ímpetu y me tomó pedir disculpas y me disculpé de corazón porque fue algo que nunca, yo no lo sentía de esa manera. Vamos a ver, esas cosas que hoy día tampoco se pueden decir, ¿verdad? Ahora y que sí, cambian los lenguajes, entonces tú de repente Dijiste algo que dije no... algo que no era. De esas cosas sí me arrepiento. Ok. Pero, ¿Y cómo empieza esa transición, esa evolución a el tema de el calentón, Ay, Virgen. o sea, porque yo sé que eso empezó entre nosotras. Eso empezó entre nosotras. Y después entonces tú lo fuiste evolucionando a los otros espacios. Mira, como era como un concepto de view, Ajá. y teníamos ¿verdad? Esa mesa, en principio Sí. yo quería retener la mesa. Y nadie quería hablar de política. Yo me acuerdo. Las pocas veces que lo veía porque tenía que estar en una silla o lo que Es que sea. Sí. hoy es más común, pero cuando tú empezaste en televisión, Las la mujeres farándula y no la cruzaba con la farándula. política. No, Y la y gente de la farándula no quería hablar de política, No, pero, punto. pero particularmente las mujeres. Las Sobre todo mujeres. las mujeres. mujeres. O sea, es todavía Es verdad, hoy. es verdad, Y hay es verdad. pocas. Y hay pocas. O sea, es difícil, o sea, por Sí, alguna sí. razón. Oye, patriarcal, Bueno, machismo, mierda, ¿sabes? Como que... Sí, Hay machismo un mucha- poco y cosas que no se le permiten a las mujeres decir y hacer. Bueno, que ya eso ha cambiado un poco, pero todavía sigue. Y un poco de discrimen en esa área, definitivamente. Ninguna se quería hablar, ninguna quería, ¿verdad? Como quemarse las manos. Entonces, adelante, es que tenemos los periódicos, es que tenemos que hacer este segmento. Claro. Y entonces, yo dije, bueno, pues lo hago yo. Me pongo yo ahí al ruedo. Yo venía mi papá pues había sido funcionario público, de gobierno, mi mamá había trabajado en gobierno también, mi papá hablaba de política hasta desde el día que yo nací, y yo iba todos los viajes a Mayagüez y de vuelta con mi papá hablando de gobierno, de política, de esto, y decía, bueno, pues qué sé yo, lo haré yo, deme en el periódico. Y entonces yo empecé ahí. Pero realmente fue una necesidad. Ok. No, yo no lo planifiqué, Sí, sí. ni es algo que me interesaba, para serte honesto. Ok, ok. O sea, pero pasó. Pero el resto del corillo como que no se siente tan cómodo. No se sentían tan cómodos. Y muchas veces, entre nosotras cuando nos reuníamos, era para decir, Sonia, no, eso lo dices tú. Tú sabes, lo discutíamos algo y decía, no, pues entonces esa parte la coges tú. Y yo bien, o sea, no, yo tenía que asumir, yo era la productora ejecutiva y decía, bueno, o lo digo yo o no lo dice nadie. Y aquí hay que sacar rating. Sí. No, Esto es un negocio, ¿qué hacemos?
está fuerte, está fuerte. Mira. Tengo más preguntas y más preguntas de la comunidad, pero antes de continuar, como paciente de New Shape MD, puedo decirles que allí realmente cuidan de tu salud. Sí. Y nos tienen Nos ponen flaquitos, ¿no? cada día viendo mejor. En este Medical Spa, en los Outlets de Canóvana, encontrás tratamientos para pérdida de peso supervisados médicamente. Hoy me llamaron que mandara más fotos tuyas. Me escribieron porque quieren hacer más promos, así que hay que enviarlo. También hay terapias corporales, faciales y sueros para cuidar tu salud. Cuentan también con una nutricionista que es muy buena, que te ayuda a vivir una vida más saludable. Sí, que grabamos Al algo de crear la un plan. ¿Qué? De la proteína, grabamos algo con la nutrición. Ah, sí, grabamos con la nutricionista de la proteína. Sí. Un plan personalizado a las necesidades de cada paciente. Agenda tu cita llamando al 787-310-1667, 310-1667 o visítalos en los Outlets de Canóvana. Están justo al frente del Golden Corral. Abren en el horario. Y no es para que te desvíes para el Golden Corral. No te desvíes. No puedes desviarte. Usted va directito. Lo va a ver ahí de frente. Se entra por el Golden Corral, pero va directito a la puya. Y abren el horario del shopping. Así que puedes pasar por allí de lunes a domingo o llamar al 310-1667 y descubre cómo conquistar tu mejor versión con New Shape MD. Ok, hay una pregunta específicamente de este tema de las mujeres en los medios y el machismo, así que nos pregunta por aquí. ¿Has sido testigo y protagonista de muchos cambios en la televisión local? No, espérate, no está, disculpa. Abriste camino en puestos de toma de decisiones que lo manejaban hombres. ¿Cuál fue el obstáculo más visible que tuviste que derribar por estar en estas posiciones? ¿Te han limitado, subestimado o limitado? Lo dijo 2 veces. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Dónde ha sido el espacio donde tú te has sentido más...? Yo creo que realmente, y no necesariamente en todos los espacios, Yo creo que en lo que hemos tenido que avanzar las mujeres para poder tener voz es fuerte en todos los espacios. Cuando yo empecé a hacer las películas, que te parecería que te voy a decir, no, en la televisión no, antes. O sea, en las películas, cuando yo llego a dirigir, yo decía, mira, esta cámara va aquí y lamentablemente y con mucho respeto y nada en contra de nadie, pero ese equipo técnico de varones resistía mi liderato, pero fuertemente. Sí. Pero una cosa a niveles industriales, o sea, yo... Digo, los pisos de los canales son unos boys club fuertes. Yo llegué a decir, miren, perdón, yo soy la directora, o la cámara va aquí, o esto es un rap. Y nos vamos todos para las casas. Porque había una lucha. Ya luego, cuando llega PJ, que es un tipo más de avanzada, más relajado, él empieza a sentarse conmigo, a comunicarse de otra manera, a que discutiéramos los tiros, a que llegáramos a acuerdos. Pero de primera instancia, yo podía decir, yo quiero este tiro así, y de repente yo tenía una lentilla con un color que yo decía, pero ¿quién puso ese lente en la cámara? Ah, no, yo, porque, pero ¿por qué? Ah, no, porque yo pienso que es mejor. No, bueno, pero es que no te lo he pedido. O sea, y hubo un reto fuerte en la dirección de las películas, fue duro. Abrir ese camino porque tampoco habían tantas mujeres directoras de cine. Si en aquel momento éramos 3, éramos muchas. No estaba Sonia Fritz, estaba yo, había alguna, Ivonne Belén, yo no sé, éramos como 4 o 5, con los dedos de la mano te sobraban. Así que ahí. En los canales, bueno, pues la cosa es un poco... igual, o sea, la realidad es que, mira, uno tiene que asumir la posición que uno tiene que asumir. Y como mujer es defender tu punto y asumir tus responsabilidades, defenderlo. Van a decir a lo mejor que eres histérica, otros van a decir que eres bien malhumorada, otros van a decir, y todo eso yo lo tomo como expresiones para debilitar tu liderato. Okay. ¿Entiendes? O sea, y muchas veces uno lo que está es tratando de establecer ya sea una instrucción o lo que sea, y se toma y es histérica. Sí. No. Yo no soy histérica. Es difícil. Es difícil, ¿viste? Lo dicen. Eso es común. Sí. Es difícil. Es difícil. Se puso histérica, es complicada. Histérica yo siento que ha ido bajando, porque la connotación es súper negativa. Bueno, gracias a Dios. Pero lo que es difícil se mantiene. Es difícil. Entonces, o sea, como si los hombres son fáciles. Correcto. O sea, en la toma de decisiones, cada vez que tú tienes un rol donde tú tienes que tomar decisiones sobre otros y sobre un proyecto o lo que sea, tú vas a ser difícil. Sí, no vas a tener que hombre o mujer. No, y hay que asumir la responsabilidad de las por decisiones, eso, buenas o malas.
Por eso, porque O sea que- asumes la responsabilidad. Sí, sí, sí. Y obviamente no a todo. ¿Quién es un billete de 100 para gustarle a todo el mundo? Claro. Pues nadie, pues entonces ahí es. Entonces, Sonia, te pregunto, en tu tiempo en Guapa, cuando estabas con Entre Nosotras, ¿tú tuviste otro rol en la empresa? O... Bueno, después que salí de Entre Nosotras. Ah, de Entre Nosotras. Después que salí de Entre Nosotras y sale María, o sea, salimos del aire por una cuestión de que pues, María ya no nos regresó al aire, una cuestión presupuestaria básicamente. Nosotros estuvimos número 1 todo el tiempo, incluso juntos, o sea, nosotros salimos siendo número 1. Pues empiezo a rodar por los programas, pues porque el Jimmy Arteaga y Joe Ramos en ese momento pues apreciaban mi talento y lo que yo hacía y me querían mantener, de alguna forma me retuvieron, me pusieron en Lo Sé Todo, me pusieron en Viva la Tarde, estuve rodando. Y obviamente Jimmy ya tenía de alguna manera pensado pues darme la oportunidad de ser la directora de producción. Ok. Y ahí paso entonces a una posición gerencial. O sea, directora de producción es manejar los equipos de... Toda la operación toda la de planta. escenografías, producciones, departamentos de maquillaje. Compartía esa posición con un gerente de piso, o sea, básicamente, bueno, éramos 2 directores y compartía esa función con él. Y ahí no tenías ningún rol de, digamos, de contenido, ni de producción, ni nada. Simplemente era la cosa visual de producción técnica. Sí, bueno, no, nos reuníamos en staff y ok. sí, muchas veces se me permitía opinar sobre los proyectos y sí, opinaba sobre algún proyecto. En algún momento bajé a decirle a alguien, mira, la luz está mal o no hagas esto o tal. Y sí, tenía esa entrada. Claro, cada productor es responsable. De su proyecto. Sí, luego empecé yo a hacer las reuniones de productores, o sea que dirigía esas reuniones con todos los productores Y era del lado de producción, pero no de noticias. O sea, no de noticias. noticias se corría en el departamento. Noticias, mientras yo estuve, estuvo Lenin. Ok. Y te tocó la era de Miss Universe en Guapa. Sí. Y háblanos un poco de eso. Hiciste par de misiones. Exacto, sí. Sí, hice 2 años de Miss Universe. Exacto, correcto. 2 años completos. Bueno, Miss Universe fue una experiencia increíble. Mira, vamos a empezar. Yo siempre soñé, viniendo de las películas, con ganarme un Oscar. Ok. Me gané una corona. Así que tenía que conformarme. Yo nunca había visto, honestamente, un concurso, no por nada, sino porque no eran cosas No es lo que me te interesaba. interesaban. Punto. O sea, que Así tú que- llegas a Miss Universe novata No sabes completa. hablar de esto. Con una venda puesta en los ojos, Tiene que haber sin sido saber nada. Una experiencia. Para interesante. colmo, en una situación donde las personas que habían corrido antes Miss Universe, pues aquello había salido muy rápido y allí no quedaba mucha información. Nada. Ok. Así que yo llegué, yo empecé a montar una estructura de cero, de nuevo, de lo que iba a ser este proyecto. Claro, porque, digamos, y tú me corregirás, pero en el caso de Puerto Rico, y hay otros mercados que también pasan, pero en el caso de Puerto Rico, el canal tiene la franquicia Así mismo es. y tiene la producción, o sea, del evento, Sí. de lo que se ve. Sí. O sea, que eso significa que tienes que correr las concursantes y todo el andamiaje. El primer año. El primer año, ok. El primer año yo fui directora de la franquicia, Ajá. o sea, corrí la franquicia y corrí la parte, y fui productora ejecutiva y hice toda la parte de la producción. Sí. Terrible. Sí. Sí. Never porque again. Never again. Es que es complicado porque tienes que, acuérdate que Tú tienes Son 50 y dos pico, versiones- 30 y pico, dos mentes totalmente separadas. distintas, porque el show es 2 noches, Correcto. que es la preliminar, La y preliminar, la la final, y digamos las cosas que tienes que hacer, Ajá. ¿verdad? De eventitos chiquititos, lo que sea, pero las concursantes, que No, son no, una no, eso es otra competencia, cosa. más tienes que prepararla, Los porque de una vez ya... talleres, exacto. o sea, todo lo que ellas tienen que coger, Sí. toda la... Obviamente, después, el segundo año, entra Gisette a ser entonces ella la directora de la La franquicia y yo a hacer la producción. Fue una experiencia muy bonita, tengo que decirte, dentro de todas las circunstancias, porque me permitió, mira, por primera vez yo tenía un presupuesto importante para Real. hacer un show que me permitió crear. O sea, yo en aquel escenario bajé árboles, creé tomas desde arriba. O sea, en esos Miss Universe se hizo 1000 cosas que no se habían hecho en Miss Universe en Puerto Rico porque teníamos el presupuesto para hacerlo y había el empeño de hacerlo y había la confianza. Yo creo que tanto Jimmy Arteaga como Jorge Hidalgo confiaron en que se podía hacer y creo, la gente dice, que fueron unos muy bonitos shows Ok. en aquel momento. Sí, no. Muy buenos shows. Tratamos la sexta, pero está bien. Bueno, no.
No, pues yo hablo de la producción. Ah, bueno. Jonathan es un misiólogo, no sé Ah, si de tú lo verdad, sabes, no, que no, Jonathan es misiólogo Jonathan, full. en términos de producción. Sí, o sí, sea, sí, sí, las no. nenas se paraban ahí, la flor abría, el tiro venía Sí. de arriba, hubo Sí, hubo otros se elementos. veía bonito, se veía bonito. O sea, sí, el show se venía bonito y dejó de ser un show maratónico. Fue un show También. mucho más pensado Reducido. para Y televisión. un show que comunicaba un mensaje, por ejemplo, que no necesariamente estos shows comunican mucho de nada, que no sea de la belleza. Hicimos el primero detrás de María y ahí fue Abraza tu belleza, ¿verdad? Abrázate. Y a ti mismo, porque nos tuvimos a nosotros mismos. Y ahí hubo un mensaje completo de tomas que eran de espacios secos y todo a un Sí, como que un aflorecer nuevo del país, y todo el lenguaje visual iba en esa dirección. Yo no sé si la gente se da cuenta, pero yo lo Sí, sí, hacía. sí. Y lo hacía Claro. desde la perspectiva cinematográfica. Había también unos elementos que fueron muy, muy distintos en el montaje, en el backstage, que todo el mundo, ¿verdad?, lo podía reconocer, una organización y un organigrama allá atrás totalmente distinto a lo que se había hecho antes, porque yo pues, soy muy organizada y muy estricta, así que todo aquello funcionaba como un reloj. Utilizamos el Teatro de las Sombras que ganó en America's Got Talent Ok. y me hizo el opening. Oh, wow. Sí, lo vi. Entonces, ese opening en la sombra, hecho costume para Puerto Rico, tú sabes cómo ellos, en el lenguaje de las sombras y el teatro de sombras, lográbamos comunicar aquello que veníamos de la pandemia. Y el segundo año igual, o sea, fueron años de mucho pensamiento creativo para poner un show que, aunque si bien lo importante era la belleza, se adornara de tener otros elementos artísticos. Claro. Sí, sí, sí. Yo pienso que en verdad franquicia y canal No deberían estar. No deben estar juntos, pero está bien. Puedo coincidir. Porque es que las decisiones Los que... incentivos son... Lo que pasa es que habrá un conflicto ahí. las decisiones que... Por ejemplo, te dan un presupuesto para hacer la producción del evento, pues muchas veces se confunde el presupuesto de la producción del evento y el manejo de la franquicia. Entonces, hay unos nuances que cambian una vez tú escoges la candidata. O sea, que tienes que dedicarle cosas, hay que comprar unos trajes, hay que hacer muchas cosas que quizás las decisiones no necesariamente, si tú los separas, le quitas la presión a uno de otro. O sea, deja a una Sonia, por ejemplo, producción del evento, el show, y a una Gisette con un presupuesto aparte, pero fuera del andamiaje del canal, para que pueda darle las herramientas a la que cojan o la que sea. Sí, ahí es una cuestión de inversión y en efecto, aunque los presupuestos están medio separados, ¿verdad? Porque existen unas partidas. Es el teatro de los... Sí. Existen eso se hizo costume para ese show. Wow. Y es un opening espectacularmente bello, no sé, a mí me gustó mucho. Yo misma hablando de que yo no los veo, después que los hago no los vuelvo a ver y me parecen, me sorprendo. Ajá. Entonces esa era toda la historia, ¿no? De lo que habíamos vivido en la pandemia y cómo habíamos sobrevivido ese año de pandemia. Y al final, obviamente, pues, la situación de las personas en los hospitales. Okay. Y todo esto se hizo, ¿verdad?, en sombras. Y luego aparecen las imágenes de Puerto Rico. Ese ya es el tótem. Wow. Y Sí, entonces empezamos a integrar todas las cosas. Y eso nos llevó a una disolvencia ya Con la candidata. con las candidatas en el piso y unos bailes de apertura que se mezclaban y hacíamos una... Sí, así como muy Bad Bunny. No, mentira. Lo intentábamos en ese momento, definitivamente. Y hubo la disolvencia. Y ahí se de te esa fue un ticket historia. también del presupuesto, me imagino, contratando. Pues fíjate, es que yo he tenido como suerte en la Ok. vida. Ok. Yo le escribí a esa gente por email. Punto. Mire, yo soy así, fulana, qué sé yo qué, y a mí me interesa ver si ustedes pueden trabajar con nosotros este opening. Mira, la respuesta fue inmediatamente sí, ¿qué necesitas? Y yo necesito que sea local, no puede ser lo que ustedes hicieron que es genérico para los Estados Unidos, tiene que tener imágenes de Puerto Rico, pues envíame lo que tú quieres, cuánto te voy a... Una bobería. Mira, entonces bajábamos al piso, ¿no? Qué cool. Sí, sí. Realmente, bueno, las coreografías de Dani, también de Dani Lugo, que es un caballo haciendo lo que hace.
Sí, que se trató de poner algo diferente. Sí, se sí, nota. sí, O sea, sí. Así que tú saliste de correr un programa diario, talk show mañanero, a ser ejecutivo Directora del de- canal, a luego estar a cargo de Miss Universe. Me mantenía siendo la directora de producción de todo el canal. Más el proyecto tenía especial la asignación de de proyecto Miss especial. Universe. Y entonces, ¿y cuánto tiempo estuve? Y entonces, después de ahí, ¿qué vas para Tele 11? Va a Tele 11, eso es lo que veo. Sí, estuve 2 años. Pero haciendo estuviste en eso. Guapa como 15 años. No, en Guapa, estuve 15. Desde, O 15, desde entre sí, nosotros. sí, sí, Exacto. sí, Y sí. te vas a Tele Toda la 11. vida en Guapa, literal. Te vas a Tele 11, obviamente, cuando pues llega la actual gerencia, vienen con un nuevo brío, nuevos ímpetus. Y ¿Ellos te deciden- buscan? ¿Cómo? ¿Ellos te buscaron? Sí. Los dueños nuevos, ¿sabes? Que Sí, los compraron. y comenzamos una conversación. Ok. Sí, ¿Tú estando en Guapa o algo así? Sí, ¿O estabas estando- pensando como hacer otra cosa? No, yo estaba mirando que el canal, ¿verdad? Tenía que desarrollar algunas áreas. Ellos me contactan, nos conocíamos porque allí hay gente que ha estado toda la vida y que en algún otro momento Univisión había tratado en un momento dado, tanto Univisión como Telemundo, de llevar, ¿verdad? De que entre nosotras se cambiara Ok. a estos canales. Así que yo en algún momento había tenido comunicación con la gente de Univisión anteriormente, me pasaba lo mismo con Telemundo, nunca nosotras habíamos aceptado, estábamos cómodas en Guapa, nos sentíamos apoyadas y yo viví muy bien todo ese tiempo en Guapa. Así que decidimos, cuando finalmente se acerca la situación de Tele 11, yo lo vi más como un reto. Ok. A mí me gustan los retos, se nota. Sí, cambiar la cosa. Y entonces era más cómo crear un nuevo taller, el reto de, voy a poder conceptualizar un show nuevamente, voy a poder diseñar y hacer nuevas cosas para tener un nuevo taller y creo que eso me llamó en exceso la atención. Pues ese taller fue lo que todavía existe hoy, en la mañana. En la el mañana. noticiero mañanero que Tele 11 puso como una de sus apuestas. Que nosotros cuando reportamos originalmente que nos habíamos enterado, parte de la apuesta era el gran estudio que querían Correcto, hacer. ahí se O sea, construyó nosotros el cuando la primera historia que nosotros hacemos de Noticiero Awards del show de la mañana, claro, lo recuerdo vividamente, o sea, que sabíamos ya que Sony estaba, o sea, que bregando, manejando algunas cosas, y que Casi todas las cosas. casi todas las cosas, claro, pero y que la apuesta grande del show, o sea, la apuesta grande que quería hacer el canal era un estudio que se viera San Juan, ¿verdad? Y yo le decía a Luis, me acuerdo cuando lo hablamos en aquel entonces, hay un episodio de eso, que hablamos de eso, y le decía, creo que es la apuesta correcta porque Puerto Rico es bien brutal y todos los canales tienen estudios cerrados. Totalmente. Empiezas a oscuro, terminas de día. Exacto, o sea, ¿sabes? tienes un montón de... Claro, el reto iba a estar en donde lo ibas a hacer. Y nosotros en aquel entonces, la información que nos había llegado, por distintas razones y distintas fuentes, era que se estaban evaluando 2 espacios. El espacio donde están ahora y un espacio en A ver si estabas bien. Molo San Juan, que se quería hacer un espacio afuera en la parte Arriba, de... la terraza. En la terraza donde está... Sí, donde está el mercado. El mercado, nuevo toda Hay esa unos vaina. cristales allí. Hay unos cristales ahí que los dos, obviamente, tenían un reto, ¿no? ¿Verdad? Particular de diseño y de poner, de hacer el estudio. Ancho de banda. Y claro, y sí, por eso es que me entero. En parte. Sí. Ya sabemos. Y la cosa es que. Pero les decía, yo me Había acuerdo otro lugar en el viejo San Juan también. Sí, yo les contaba a los muchachos y le contaba a Luis, si eso se lograra, iba a ser un palo, por lo menos visualmente, ¿verdad? Contenido iba a ser el reto de siempre, pero por lo menos visualmente ibas a empezar ya 60% más adelante. De acuerdo. Porque ibas a tener un estudio que se prestaba para hacer muchas cosas, que se iba a ver brutal, y no tenías que hacer mucho porque dependías del ambiente de afuera. Bueno, Sí. no tenía que hacer mucho, Mucho- y tenía muchos retos. Exacto, Porque la claro. lluvia, el viento. Sí, yo siempre le digo a los muchachos, todo lo que se haga fuera de un canal de televisión o de, bueno, Sí. digo, Warnético, por ejemplo, es un remoto. Es un O remoto. sea, tú tienes que hacer un remoto de 3 horas, pues es un remoto todo el tiempo. Es duro. Es duro, Y, sí, sí. y esas horas eran duras precisamente por eso, por el reto de estar fuera, de estar en el área de la plazoleta. Pero nada, cuando llegamos allí, con el señor Lieberman, vimos la posibilidad. Me dice, Sonia, dime tú, ¿qué te parece? Aquello era un sitio de autos. Yo conocí a la gente que tenía los autos también allí y conocíamos. El líder de FAB. El día del-
Ese mismo. Ustedes todas Ese siempre se la ese saben. mismo. ustedes Ese son- mismo. Ay, fue que le dieron El MC. el MC No sé, el carro que le Whatever, dieron. el BMW especial. El sobao que le dieron, el carrito sobao que le dieron al Ay, primer damo. señor. A nuestro primer caballero. A nuestro constitu- bueno, no, No, fue nuestro primer caballero. primer caballero constitucional. Constitucional, Exacto, Ajá, exacto, exacto. exacto. Encargado. El, ¿cómo? primero y único. Y único, encargado. Ajá. Pues en efecto, Ok. allí estaba ese, Sí, sí. ese dealer. Y obviamente, cuando yo lo veo, pues yo digo, mira, conocíamos también la agencia de publicidad que tenía a cargo ese espacio, éramos muy amigos, conocíamos al dueño ya también del edificio, la persona de la agencia me dice, Sonia, tú sabes, vamos a lograrlo, dime qué necesitamos para lograrlo. Y tanto estuvimos allí hasta que el señor Lieberman logra cuadrar un acuerdo con el edificio. Y la realidad es que yo entré allí y dije, bueno, ¿cómo hacemos aquí? Esto no es todo un sitio de carro. Y hubo que montarlo todo. Bueno, Allí yo- no había nada. Ni yo una fui- vara de luz, ni un control. Sonia me invitó a ser colaborador en esa primera ¿verdad? temporada. Yo Cierto. iba todos los miércoles, si no me equivoco. Pero me recuerdo ir a reunirme contigo como a un mes y medio antes de empezar. Y tú estabas allí trabajando, te construyeron unas oficinas y se notaba que la cosa estaba Caliente. caliente, tensa y obviamente todo el mundo A todo hasta switch. arriba. Sí, sí. Entonces, ¿de quién fue la idea de hacer un noticiero de 5 horas? De 5 a 10 de la mañana, que todavía hoy sigue siendo de 5 horas. Bueno, había que competir, Ok. ¿verdad? Y entonces la competencia empezaba a las 5 de la mañana. Acuérdate, Noticiero tiene una primera edición a las 5 de la mañana. Noticentro. Que es como es el noticiero de las balas y las muertes. Y el de leer. Sí, Y el, sí, y el exacto. refrito. Y leer lo que te dejaron por la noche, Sí, el leerlo. refrito, el último turno de la mesa de Que tenía Noticentro y un reportero, fotoperiodista que no sé si lo tienen todavía, que lo que se hacía era ir, monitoreaba, mataron a 4 y allá él cogía y eso básicamente lo que pasaba. Eso era lo que estaba. Entonces era o vamos igual para poder arrancar y tener la opción de que las personas puedan tener uno u otro y tengan que empezar a decidir, o entonces hay que irse más atrás y entonces vas a entrar más tarde, puede ser más complicado. Yo pensaba que había que arrancar a las 5 de la mañana. Ok. Eh, Pero eso requería un andamiaje de producción Terrible, violento. terrible. Y no estabas en la redacción. no, O sea, porque la redacción estaba acá. claro, pero montamos una redacción. Ah, ya, Sí, ok. en el diseño que hice de oficinas estaba también un espacio. Ya luego, cuando se constituyen todas las oficinas finalmente, pues estaban nuestras oficinas, estaba el conference, espacios para producción y prácticamente un espacio, siempre yo diseñé por allí unos espacios para noticias. Y ya entonces productor y redactor y estaban con nosotros allí en nuestro espacio de oficina de producción y ya luego también en el control, o sea, y controlábamos todo. Mi idea, yo originalmente siempre quise que se controlara desde allí. Por una cuestión presupuestaria y unas decisiones, se decide que cuando lanzamos en primera etapa íbamos a conectarnos y hacer Eso conexión dio con un el montón de control en el canal de Guaynabo, y eso iba a traer un montón de problemas que los trajo. Pero al final logramos llegar a donde teníamos que llegar, que era tener el control in-house donde tenía que estar desde el día 1 y obviamente, pero eso requería de Lieberman Media Group, de Lieberman, que era una inversión importante. O sea, y yo creo que él ha hecho el trabajo ahí de decir, mira, yo voy a poner los chavos y vamos a hacer esto. Y se hizo. Finalmente se puso allí el control. Y ¿De cuánto más o menos estamos hablando que se invirtió en ese ay, mira, estudio? yo no tengo ni decirte un número. De verdad, no me atrevo a decirte un número. Yo sé que ¿Casi 1 millón? se pedía y se ponía. Probablemente más. Más. Yo Y La tengo- construcción nada más. Se te va a ver. Y después tuvieron que... Y yo te tengo que decir que yo entré allí y él me dijo, Sonia, este espacio y mucha deferencia en ese periodo, mucha deferencia. Sonia, este espacio te funciona de oficina, yo creo que tú estés cómoda. Te funciona. Y yo fui, tu oficina estaba allá? miré en el frente, justo Cruzando- enfrente, cruzando la cruzando plaza. el Para que estudio. no tenías que venir al canal. Debajo No, de, yo no vine- ya- debajo de Texas de Brasil. ¿Dónde estaba? Sí, ¿Dónde justo estaba abajo. Blue- Abajo. Blue Lagoon, Blue- Detrás, como que ahí mismo. Justo ahí. era Entonces, yo vi el espacio y le dije, sí. Me y dijo, tú ves bueno, los productores corren. Están el show para entero atrás y corriendo para adelante. de estudio Y a entonces oficina. me dijo, ¿te funciona este espacio? ¿Te podemos rentarlo? Vimos distintos y yo le dije, mire, espacio funciona. Me senté, diseñé y se construyó y yo decía, mira, aquí, yo tengo que decirte que yo no, ahí en ese proceso
de diseño y de comienzo no hubo nunca un no, ni un... él estaba disponible para escuchar y para hacer lo que había que hacer. Él sabe mucho de televisión también. ¿Cuánto tiempo le dio el canal al proyecto para que arrancara? Para que arrancara y empezara a hitear números. ¿Cuánto espacio les estaba dando? En ese sentido, yo pienso que los ejecutivos por naturaleza, cuando tú tienes un ejecutivo dueño, que la billetera que se está afectando es la de su bolsillo, exacto, directamente, que no es una junta, que no es un canal internacional, que es tú mismo, tus chavitos se están afectando. Pues la cosa se pone un poquito más ligera. Quieres tener resultados más ligeros, quieres alcanzar unas metas mucho más rápido. La realidad es que aquí no hay una varita mágica. Ni existe un libro de quick book, o sea, hacerlo rapidito, no existe, ¿no? Así que había que esperar y ha habido que esperar. Yo creo que él le dio el tiempo, ahora ya está, y no se ha cancelado el show. Así que el tiempo se le está dando. Y está sacando algunos números. Sí, total. Yo sé que hay unos bloques que están competitivos. Hay unos bloques. Sí. Yo creo que lo que Telecom se hizo bien desde el principio, que ellos pensaron que toda su programación hay que visualizarla así por la televisión, pero siempre está online, siempre se sacan clips, todo está disponible. Tú puedes ir a Telecom, te crea noticias, todo lo que hace es fácil, está indexado. O sea que su distribución digital, que te ayuda de mercadeo también, es muy buena. Ellos lo han sabido capitalizar. Siempre señalábamos que eso había que lograrlo, ¿verdad? Nos reuníamos también con el equipo de digital y allí, tú sabes, tanto Eluani como Lieberman, como toda la gente de la gerencia en el momento en que yo estuve, estaban puestos para lograr y desarrollar lo que fuera. En realidad, pues se hizo el trabajo. De esa primera etapa, obviamente tú eras productora y talento. En el show. Pero, y obviamente el gran, que también nosotros lo sacamos antes, porque nos hemos entrado por otro chat, que Johnny venía para Puerto Rico y que nos pareció... pero ustedes, la verdad, se ganan los chavos. Por eso que tenemos, ¿sabes? Por eso que tenemos a una ahí desesperada y al otro lo sacamos. No, muchachos, ustedes esta semana se han puesto las botas. Sí, pero febrero a nosotros nos llamó la atención, obviamente, porque él trae a Johnny, un talento gigantesco, o sea, en la televisión hispana, lo que conllevaba en dinero, etcétera, y que... Logramos mucha gente. Me dio trabajo, pero logramos mucha gente. Bueno, sí, exacto. Pues yo me imagino que no debe haber sido fácil convencerlo. Mira, fíjate, da la suerte, volvemos a lo mismo, yo no sé si es que un angelito me acompaña, pero todo el mundo, ¿verdad? Yo traigo a Johnny a la mesa, su nombre, al igual que el de Pepe, al igual que el de todas las personas que estaban ahí, incluyendo a Mari Carmen, los traigo a la mesa como las personas que yo entendía que debían estar. Las negociaciones con Johnny, pues parecía que en algún otro momento alguien le había hecho ofrecimiento, no lo sé. Johnny es un gran amigo, así que cuando yo digo, a usted le gusta Johnny, sería genial si traes a Johnny, ¿verdad? Yo lo consultaba con Lieberman. Y le hacemos el acercamiento a Johnny, resulta que su relacionista público es mi hermana de la vida. Así que por ahí empezó la comunicación a fluir mucho más fácil y entonces pues logramos un acuerdo importante y nosotros hicimos una pareja de que yo me sentía muy cómoda con él. Me encanta trabajar con Johnny, me parece que hacíamos una buena pareja. Mis interacciones con Johnny, que obviamente pues, fueron allí, tras bastidores. El tipo más buena gente y más humilde. O sea, tú jamás hubieras pensado que este tipo fue un ícono global y que millones de personas estaban admirándolo desde que era un nene. Amigo. Es un tipazo. Yo me di cuenta que él estaba como que invested. Cuando yo me encontré como que una vez o dos veces en un sitio, jangueando, en Chichorreo o en la placita o lo que sea. El papá. Por eso te digo. Iba a los juegos del PCN y estaba a las 5 de la mañana al aire. Por eso te digo, o sea, como que cuando yo, o sea, ¿verdad? Y hay talentos que han venido a Puerto Rico, de haber estado muchos años, y han venido y no se integran. O sea, no, se les hace difícil entender que la gente, Puerto Rico es un mercado global, un mercado local de 3 millones de personas. Pero es un mercado local. La gente te quiere ver. La gente quiere saber que tú vas a comprar el pan sobao por la mañana. O por lo menos tener... Y la gente te saluda. Y te saluda, la ilusión de que te vio. Y qué sé yo. Y a veces hay un día que tú dices, puñeta, no quiero hablar con nadie, pero pues tú no lo haces porque es parte de, ¿verdad? Y uno tiene siempre que hacer ese chip. Y ver una persona como Johnny hacerlo, después de todo lo que él ha logrado en su carrera,
era como que decía, coño, este pana la está pasando bien. Y eso es importante para un tipo de show como este. Sí, yo creo que él quería venir a Puerto Rico. Ajá. Él obviamente quería trabajar nuevamente en la televisión y lo logramos y se logró Sí. bien. Y yo estoy bien contenta de que él siga ahí y de lo que logramos juntos, por supuesto. En esa primera etapa hubo una controversia contigo. Y la salida de uno de los del cast, Catherine. Catherine. Catherine se llama ella. Una nena muy guapa, joven, nueva. O sea, yo no la conocía hasta que la vi en el show. ¿Qué pasó ahí? Porque ella ha dicho, o sea, ella ha expresado públicamente, o ha insinuado públicamente que tú fuiste la que la sacaste. No. Y que la sacaste, que ella no entiende por qué. Que ella entendía que estaba, ¿verdad? Que ella estaba cumpliendo y que ella quería seguir metiendo mano y que a la misma vez pues le sorprendió la manera en que la sacaron y que ella de alguna manera u otra te echó la responsabilidad a ti. Sí, bueno, Catherine es una muchacha muy talentosa. Igual que tú no la conocías, yo no la conocía. En el momento en que yo empiezo a buscar talento y a ver quiénes podíamos configurar aquel equipo, pues necesitábamos a alguien, por supuesto, que fuera más joven, que tuviera otra esquina, que era la esquina que ella tiene, ¿no? En términos del approach que ella tiene con la gente y la forma en que ella se comunica, que es muy distinta probablemente a la mía o a la de la misma la Yani o a la de la otra chica, o sea, todas nos comunicamos de formas distintas. Así que yo la veo a ella en redes, al igual que veo a Pepe en redes. La veo y digo, mira, esta muchacha podría ser. Y busco contactarla. Así que soy yo quien se acerca viendo el posible talento que ella tenía, que lo vi a través de las redes sociales, porque igual que tú mencionas, ella no estaba en televisión. Claro. Así que me reúno con ella y le hacemos la propuesta de que entre a la televisión. Ella estaba muy emocionada. Así que es una chica muy talentosa, que desde el día 1 reconocimos su talento y la recluto. Y le abrimos la ventana de la televisión. O sea, excelente se abrió para ella. Ella sale del show en una decisión administrativa en la que yo no necesariamente tomo parte. Y que tuvieron que ajustar cositas de presupuesto, sí, cosas. Sí, y son decisiones administrativas a otros niveles. O sea que, y esto funciona así. O sea, y esa es la realidad. Y yo, pues, me da mucha pena que ella haya pensado todo el tiempo que soy yo. Allí hay mucha gente que sabe cómo funcionan las cosas y necesariamente son decisiones administrativas, es lo que te tengo que decir. Y me alegro mucho que cuando saliera, gracias a esa oportunidad que le dimos y de la que me siento orgullosa, ella rápido consiguió trabajo en Guapa. Y eso, me encanta la idea. Digo, y al final del día, ser ejecutivo o ejecutiva, de eso se trata. Bueno, claro. Sí, pero si yo tomo las decisiones, yo te digo, pero yo la tomo. Fui yo, claro. Sí, en este caso te están echando la culpa de algo que tú no necesariamente participaste de esa decisión. No, la decisión es una decisión administrativa, hubo ajustes de presupuesto claro, y obviamente, tú sabes, las decisiones, todo el mundo sabe cómo se toman las decisiones en un canal. Sí. Claro. No. Pues ya que estamos hablando de televisión, nos preguntan por aquí, ¿cómo es la relación con la audiencia hoy en la televisión? Sobre todo considerando las redes sociales en todos los sentidos, pero en especial psicológicamente. Y nos preguntan también tu perspectiva y siendo mujer en un país bastante machista y violento hacia la mujer. La relación. ¿Cómo la relación con la audiencia? ¿Cómo tú la sientes? Pues mira, yo pienso que la audiencia hoy día, en términos de televisión, pues uno no escucha a la gente, pero en las redes, que es donde tú escuchas a la gente, donde la gente, ¿verdad?, habla, yo creo que sigue siendo igual de duro. O sea, una vez te pones aquí, tienes que aguantar. De acuerdo, 100%. Así que Es lo más... tú no le vas a gustar a todo el mundo. Mira, yo agradezco a un montón de gente. Tú te sorprenderías la cantidad de gente que yo todavía al sol de hoy salgo y me da mucha alegría. Muchos de ellos son gente de ambulante. Que yo me preguntaba, ¿dónde me ven? Sonia, entre nosotros. Y me cantan entre nosotras. O sea, o me cantan cualquiera de los jingles. Y yo les agradezco, gente que te sigue, gente que te adora, fans que te ponen 25 veces un comentario y otros a los que no les gusta. Eso es parte de ser esto. Sí. Yo no sé si tienes este approach, es el que yo tengo. Esto es un trabajo. De acuerdo. Literal. O sea, ¿verdad? Y creo que a veces hay creadores de contenido, por ejemplo, o miembros en la prensa o en los medios. Personalidades de los medios. Personalidades en los medios que esto te puede consumir bien fácil. Claro. O sea, como que ese lente, la luz, las cosas, la crítica y la gente que te sigue, ¿verdad? Que te adula. Que te adula. Te puede consumir en menos nada. Y te puede
quitar perspectiva, te puede quitar, te puede alejar. Y particularmente con un trabajo como periodista pues, o analista, lo que sea, tú no te puedes alejar. O sea, no puedes perder el oído en tierra. Pero yo lo veo como un trabajo. Cuando prenden las luces, cuando prenden la cámara, cuando tengo que ir al programa de radio, pues yo sé que por esas 2 horas y media o por el programa de radio, de televisión, lo que sea, el tiempo que... Eso es mi trabajo. Una vez yo termine mi trabajo, pues yo me quito como que el disfraz. O sea, como que ya yo soy una persona normal y trato siempre de mantener esa distancia porque es lo que uno le comunica al público, hablando de la relación, uno le comunica al público de que uno es una persona normal. De que como tú y como yo, que tú puedes hablar conmigo. Sí, sí. Que, si me encontraste en una barra o si me encontraste en un sitio y si te quieres tomar una foto conmigo te la tiras, si no, pues vamos a hablar. Hablamos y lo que sea. Y tú me dices, hay gente que me ha mandado caliente, hay gente que no. Ese approach ha cambiado. Sí. O sea, esa mentalidad ha cambiado. Sí. Hoy día, pues obviamente, esa es la mentalidad y es la correcta. Y hasta cierto punto, esto es un trabajo y punto, y se acabó. Sí. Pero hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Piensas en las figuras de Hollywood y en cómo se manejaba también los artistas locales. Yo hubiera querido encontrarme con, por ejemplo, con, no sé, y es una persona muy normal, con una Gladys Rodríguez en el supermercado. Nunca me encontré con ella en el supermercado. No por nada malo. Recuerdo haberme encontrado con otros artistas, pero las mentalidades han cambiado y evidentemente es bueno porque te permite estar más relajado, te permite no, o sea, tú haces esto es un trabajo, pues ya, no me voy a dañar la cabeza. Para mí el tema de las redes sociales, siendo pero las redes sociales, personalidad pública, es... Ya los medios puertorriqueños son intensos en el sentido que no hay pausa, que se trabaja todos los días, no hay temporada, no hay receso, no hay eso también descanso. es un error. Es terrible. Hay que Eso meterle todo también el es un tiempo. error. Terrible. Es un error, Pero una claro. vez la cámara se apaga. Sí, sí. Pero en las redes nunca se apaga. Entonces, esa constancia, tener que estar alimentando la bestia todos los días, a todas horas, No, por lo menos lo que más estrés a mí me causa. Y eso que yo no cargo con el peso de crear contenido web. Eso lo hace esencialmente Jonathan, hace el 98% de ese trabajo. Pero simplemente saber que está allá afuera mi cara, que estoy todo el tiempo recibiendo comentarios, mensajes privados, cosas así, a veces me da estrés ver que tengo 200 mensajes sin contestar, porque es como que... Porque Es fuerte. es fuerte. Y la mayoría son mensajes buenos, chulos, Sí, positivos, sí, sí. gente pompeada. Y uno lo siente con el crecimiento. Ya yo actúo que yo no puedo ir a ningún sitio sin que la gente sepa quién yo soy. O sea, Claro. yo básicamente mi anonimidad en Puerto Rico, ya yo vivo mi vida pensando que es cero. Claro. Pero es un poquito agobiante y sin duda, si no estás bien... Tienes que estar bien amarradito al piso porque Correcto. obviamente siempre va a haber alguien que quiere hacer algo, decir algo, comentarte algo, acercarse bien o acercarse mal. Tengo que decirte que a mí nunca nadie, gracias a Dios, nunca nadie me ha dicho nada feo en la calle. Yo tengo que decir que en Puerto Rico la gente es bien... La gente se porta bien. La en gente Puerto Rico. quiere y a lo mejor hay mucha gente que difiere de uno, pero es en las redes. Correcto. Pero de frente, No te lo No lo hacen. nunca, no lo hacen. nunca en mi carrera he tenido a nadie que ¿Cuántas- me diga cua- nada. ¿Cuántas veces un loco se me apareció en Twitter y dice, te voy a meter estoy aquí, es más, te doy una foto, sí, estoy sí. aquí dando un palo, llega. Vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Y ahí es que no es. Nunca han llegado. Los Nunca llega. magabichos, los Nunca, nos quieren vente, mucho. vente, yo estoy aquí, tú sabes Los dónde magabichos estoy. en las redes, pero Yo se estoy encuentran de con- 8 a 10 todos los días en Radio Sila allí. Llégale, méteme las manos, cabrón. Hubo tiempo en que yo Ajá. contestaba eso por inbox. Ajá. Y decía, estoy aquí guapa. La realidad es que la gente pues se creen que están en anonimato y obviamente se despachan de otra manera. Pero de frente yo nunca he tenido una situación con nada. Sonia, tengo una pregunta aquí que nos hacen a través del Zoom. Que si tú vas a endosar a algún candidato en el 2028. Ya, pero eso salió del left field. Claro, pero me estás preguntando aquí eso, San Vito Marí. ¿Qué quieres saber? Yo, de momento, No. no lo sé. No te Ok. voy a decir que no. Pero lo pensarías. Lo que pasa, mira, la situación en Puerto Rico es tan caótica. Nos vamos a poner serios. La situación en Puerto Rico es tan caótica. Tan y tan caótica para usted, para ti, Para todo el mundo. para mí y como ciudadanos. Que entonces a veces me pregunto qué cosas uno puede hacer para ayudar o para intentar ayudar. Eso no quiere decir que voy a endosar a nadie, nunca lo he hecho. No es algo que estoy pensando ni que me interesaría, pero si, no te voy a decir de casquete no, porque no lo sé la situación en la que nos encontremos en ese momento. Y si es una situación crítica para Puerto Rico y en algún momento yo tengo que salir al frente a decir, mira, como hizo Oprah Winfrey o como ha hecho desde Glenn Close hasta la otra o el otro,
pues habrá que hacerlo, si es que hay que hacerlo en algún momento. Yo no te estoy diciendo que es ahora, pero si hay que hacerlo, se hará. ¿Tú te consideras PNP, Popular, No, no me considero nada. Ninguna no afiliada. No, yo no estoy afiliada a ningún partido. Pueden buscarme, hagan ese research. Ay, creo que muy joven, por si acaso. Alguien llegó a mi puerta, yo vivía en el Viejo San Juan, y uno de estos partidos llegó, si no me equivoco, es el Partido Independentista, llegó y me pidió la firma y yo se la di. Pues eso Para reescribir. Y si alguien te fuese a preguntar si tú crees en la estadidad, la independencia o la soberanía, o el Estado Libre Asociado, ¿qué tú piensas? Mira, ¿No? Herrero se está pasando. No, pero una pregunta válida. En verdad me interesa saber. Estaba puesto por el problema. Sí, mira, yo, y lo he dicho en el programa, y lo he dicho claramente, yo no creo en que nosotros tenemos en este momento que mirar alternativas imaginarias. Para mí, en este momento, porque no he visto un proyecto económico que me lo explique. La independencia es imaginaria y la estadidad es imaginaria. Ninguna de las dos, en este momento, para mí, es una realidad, ni puede ser una realidad por la situación económica en la que nos encontramos. Estoy hablando de hoy. Así que si hoy eso no es una realidad, pues yo tengo que manejarme con los instrumentos que tengo. Y el instrumento que tenemos hoy día, pues es nuestra Constitución y es el ELA. Así que si tú me preguntas a mí, yo te tengo que decir, mira, la estadidad. Ok. ¿Qué logramos con la estadidad? Me lo han explicado. Pero tú te tienes que pensar que hoy día nosotros tenemos un 70% de fondos federales que nos han dado, que no se han utilizado. ¿Verdad? ¿Qué nos van a dar con la estadidad? Más fondos federales, que estaría buenísimo, que chévere. Y yo me cuestiono, ¿los vamos a saber usar? ¿Eso nos va a hacer un mejor país en términos económicos? ¿Alguien va a saber usarlo? Porque si tenemos estos 70 sin usarlo, ¿quién es el que va a llegar de Marte a saber usarlo? Ojalá y pasara. Así que yo tengo allí unos issues de cómo vamos a manejar, si somos Estado, ¿cómo manejamos todo ese dinero? La evolución. Sí, bueno, porque lo que nos dicen es que si somos Estado vamos a estar mejor económicamente. Está bien. ¿Y qué pasa con los chavos que tenemos ahora? Que nos los están dando y no los podemos utilizar. Entonces, si te vas a la independencia, no tengo problema en mirarlo y plantearlo, pero entonces tú preguntas, mira, pero ¿y cómo funciona esto? ¿Y qué hacemos con las becas PEL? Claro. ¿Y cómo le damos alimentación a la gente más pobre? ¿Y cómo sostenemos el país? ¿Con qué, plataforma? Hay una pregunta que todas las opciones de descolonización no han podido contestar. Y esas son las que cuando a mí me las contesten, si yo las tenga claras, pues ese día tomaré una decisión y lo hablaré en concreto. Ahora mismo me parece que lo que tenemos es lo que tenemos que explotar, y negarnos a nosotros mismos lo que somos y lo que tenemos es precisamente lo que nos tiene en este problema. O sea, aquí hay que decir, mira, ¿saben qué? ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Es la chilla. Bueno, pues si lo reconoce, manéjate con eso, ¿verdad? Si es que la gente dice, no, porque el Estado Libre Asociado no es un Estado, no es un estatus, no está formal, no está formalizado, todas esas cosas. Está bien. Pues entonces, reconócete y dentro de las posibilidades que tienes, sean las que tú quieras llamar, vamos a desarrollar eso. No lo hacemos. No lo hacemos, es verdad. No lo hacemos y posibilidades tenemos. Sí. Estamos comiendo gofio, es verdad. Entonces, pues tú me preguntas a mí ahora, pues que si quiero soñar con la estadidad, bueno, podría. Que si quiero soñar con la independencia, también podría. Pero estamos hablando de como un futuro. Así que en el presente hay que trabajar. Sonia, ¿me van a seguir haciendo preguntas políticas? No, bueno, Jonathan quizá. Analista política. Hablamos ya de sí, cine. yo no tengo ningún problema. Hablamos ya de la televisión. Emprendiste un nuevo proyecto en la radio. Somos compañeros de estación y te quiero preguntar de cómo te vaya. Llevas más de un año produciendo un programa todos los días. Todavía no llevo un año. Casi un año. Casi, todavía no. Creo que es el 28. No, marzo, cuando nosotros. Sí, por eso. Digo, nosotros empezamos en agosto. Es el 28 de ahora. Sí, ahora. Estamos ahora. Estás a un año. Pero antes de eso, este mes del amor, enamórate. En abril. Realmente te mueve en abril. Ahí está. Por ahí está la productora gritando. Este mes del amor, enamórate de lo que realmente te mueve. Enamórate de tu próximo Volkswagen. En Volkswagen Kennedy celebra el mes del amor con ofertas especiales. Chequea que la Tiguan del 2025 está en $37,995 y la Atlas también del 2025 en $48,995. También hay ofertas en los modelos Volkswagen 2026, la Atlas, la Tiguan, el Taos, el Jetta, con distintas ofertas de financiamiento, porque cuando eliges con el corazón, eliges inteligente, eliges a los originales, y los originales en Volkswagen
Volkswagen viven en Volkswagen de la Kennedy. Llama al 787-331-5025, agenda tu test drive y chequea lo que tiene Volkswagen en la Kennedy. Y recuerda que si estás en el mercado para un Volkswagen, nunca te vayas con la copia, siempre con los originales de Volkswagen de la Kennedy. Te voy a decir, Sonia, cuando tu programa empezó desde el primer día, Cuéntame. yo dije, Sonia está haciendo un programa de televisión en la radio. Sí, sí, sí. Porque Y en ese momento tú teníamos... traiste un programa súper movido, con segmentos, transiciones, elementos. Obviamente cuando arrancamos no teníamos el estudio que tenemos ahora, que tuviste que bandearte con el estudio que hizo Jonathan, by the way. Ese estudio lo hizo Jonathan. Pues está cabrón, ¿verdad? Allá hace como 15 años. Cuando se empezó a ensayar el tema de... o sea, cuando se empezó a ensayar para mejorar lo que se hacía de una cabina de radio. Y entonces mi grupo focal, que es mi mamá, que es súper mega fan tuyo, No sé, siempre le envío besos y abrazos. la tengo desde en el Facebook. primer día me dijo, me encanta el programa de Sonia. ¡Ah! Me gusta más que el tuyo. Y yo, está bien, mami, no importa. No me digas eso, mami. Pero esa primera semana fue Rocky. Pero Porque nosotros pero te iba- veíamos, nosotros estábamos desde el lado de acá y veíamos el calentón. Por eso te iba a preguntar, ¿Verdad? ¿cómo Sí. fue cómo fue la adaptación? Bueno, como todo. Mira, yo estaba loca por hacer radio. Ok. Tú Ok. lo sabes. Sí, lo sabes, habíamos hablado de esto. Y yo había colaborado contigo un día. Sí, ella llevaba conmigo como 2, 3 años. Ella estaba los lunes conmigo. Estaba los lunes. A solas con Sonia, se llamaba ese Y me segmento. gustaba hacerlo Ajá. bien desprendida porque lo hacía desde casa. Entonces se me olvidaba que estaba en radio y le decía unas cosas. Sí. Ay, Sí, madre sí, mía. a veces, a veces cuando estaba yo decía, ¿qué carajo? Bien fuerte, pero Más anyway. fuego aquí. Ajá. Sí, sí. Pero, anyway, era algo que yo quería hacer, así que me siento bien contenta de Ok. estar haciéndolo, me siento bien cómoda, me gusta, y sí, la idea era traer un poco la televisión, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Esto se queda con el mundo. Y esto se queda ya. Ajá. Entonces, poder combinar la radio con la parte visual, que era mi fuerte, pues era lo que queríamos traer. Y yo sé, mira, yo no había hecho radio, así que yo tuve boicot interno desde mi oficina de toda la gente que había hecho radio, que yo había reclutado para trabajar conmigo, que nada, somos 3. Ajá. Y en ese momento era, sí, pero es que la radio no es así. Lo sé. Sí, pero es que en la radio eso no se hace. Lo sé. De eso se trata. La vida, por lo menos gracias a Dios, se ha tratado, en mi caso, de un poco romper esas barreras y transformar cosas y cambiar y hacer, pues, un grupo de mujeres, 4 mujeres hablando solas en televisión. Eso no se daba necesariamente en Puerto Rico, aunque había estado Ellas al Mediodía. Ellas al Mediodía En Ellas al Mediodía, pues se hablaba más de cocina, de costura, no era de política, no eran temas sociales. Eso O sea, fue con, Dios mío. sí, eso era Ángela Meyer, Ángela Meyer y con- Marilyn Pupo por ahí. y Camil Carrión. Ok. Eso tuvo como un 80s, 90s, ¿verdad? Sí, Más o menos, sí. y después lo volvieron a hacer en algún momento. Pero claro, volvemos, la temática y en la dirección de Ellas al Mediodía era totalmente diferente a entre nosotras, que era que nos íbamos a sumergir en esos temas que las mujeres no hablaban. Las mujeres no hablábamos de política, las mujeres no hablábamos de problemas sociales, no, de sexualidad. no hablábamos, y teníamos segmentos de sexualidad, sí, me acuerdo. no hablábamos de nada, en Y realidad. eso era medio bold, porque a las 10 la Claro, audiencia se claro. Diablo. Y sí, nos metimos duro. Así que básicamente cuando llegó a la radio, pues digo, pues vamos a hacer un poquito también de lo que hemos hecho siempre, que es un poquito tocar la pared a ver Sí. si se derriba. Yo te tengo que decir que al principio, las primeras, y se lo decía a Luis, me gustaba, pero decía, coño, no lo siento sostenible. O sea, sostenible. O sea, se aguanta el empuje. Ah. Sí, esa era mi, y no por no porque pusiera en duda No. tu capacidad y la capacidad de tu equipo. Porque pues tú vienes de producir un programa diario, ¿verdad? De 5 horas. De 5 horas, no, y anterior a... Y otras cosas. más, Claro, tú sabes. O sea, que la capacidad la tenías. El tema es, obviamente te estás adaptando, y se notaba que estás adaptando a radio, que aunque estabas tratando de hacerlo diferente, pero a la misma vez era un tema de adaptación, De acuerdo. de barrera, ¿no? De Ajá. hacer algo nuevo Que no había hecho. que no había hecho nunca. Y a la misma vez la cantidad de Así invitados mismo es. y la cantidad de secciones, y decía, diablo, Mira, esto era Que me encanta dispararme a las 100. por eso. Y decía, ¡ia, diablo, esto está! Esa Fuerte. primera semana, y dije, ¡ia! Sí, nosotros salimos del estudio Y y había había como- 8 personas esperando ahí por Yo turno. les veía las caras. Y decía, ¿qué carajo es esto? Ay, dije, coño, esto está bueno, pero ¿Cómo se sostiene? ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tú lo haces a largo plazo? Claro. Porque el tema es que si tú empiezas la primera semana duro, y la segunda semana duro, y la tercera semana duro, y llegas a un mes, pues la gente va a decir,
esto está bueno, pero No me baje la no me calidad. baje. Nosotros el día que menos invitados tenemos, hemos tenido 7. Sí. El que menos. Y son 6 segmentos. Y son 6 segmentos. Así que sí, es mucho trabajo. Y yo soy súper chabona y la productora también, de que no, yo quiero todas las versiones, yo quiero los 3 lados, si un argumento tiene 3 lados, quiero los 3 lados, a mí no me vengan aquí a sentar una persona a hablar por ejemplo, un político solo, lo tengo si es un secretario, si es alguien importante, una situación particular, pero a despacharse con cosas de gobierno ahí, no, vamos a discutir el tema. Claro. Y quiero discutir el tema con todas las voces, y conseguir las voces a veces es bien complicado, porque la gente te dice, pero si va a estar fulano, no quiero. Y yo he tenido que decirle, o ganas el espacio y expones tu punto, o pierdes el espacio. Esa es nuestra visión. Entonces, Literal. Sí, porque de eso es de lo que se trata. Entonces, obviamente, es fuerte, bien fuerte, pero lo hemos logrado. ¿Y qué diferencias ves entre los medios? O sea, ¿qué te ha enseñado la radio que no sabías en la televisión? Mira, la radio me ha enseñado que uno puede hacer muchas cosas como que nadie te está viendo, pero ahora te están viendo. Ajá. Ahora hay Ahora te cámara. ven, ahora te Así ven. que Sí. nosotros todavía no tenemos que ajustar. ustedes beben, se rascan la cabeza. Sí. Además, me hacen doy de cuenta todo. porque como saco cosas, diablo, cabrón. Obviamente yo estoy mucho más consciente de eso, sí, así sí, que sí. pues por mi naturaleza televisiva, así que estoy mucho más consciente de eso, pero la radio me ha dado la oportunidad que no tenía en televisión y todavía no me acostumbro mucho, de tener tiempo para desarrollar un tema. Eso es lo que te iba a decir porque es lo más... O sea, Yo hacía 3 minutos un tema. nuestro 3 minutos. primer segmento son 25 minutos. Ay. O sea, porque uno arranca a las 55 la hora antes y la primera pausa la tira a las 20. Pues Y yo me aburro. O sea, yo soy de las sea, personas que- que yo de momento digo, diantre, esto se está escocotando. Esta mañana la productora me dice, un video de 3 minutos de Trump. Y yo, ¿qué? 3 minutos, ¿estás loca? Me voy yo aquí al baño, como desayuno, vuelvo. O sea, así que ya tú sabes que al minuto 30 yo estoy, adiós, córtame el video. La realidad es que a mí me gusta moverme bien rápido, creo que el programa lo demuestra Lo hace. para lo que es la radio. Y aún así yo siento que estoy expandida. O sea, que estoy aquí, que es como súper grande. Y pienso que o sea, ya cogieron el ritmo, Sí, obviamente, y es evidente, o sea, como que la han podido mantener. Sí. sí. Y me parece que te ha ayudado, Digo, eso obviamente ayuda a los millones que le pagan a Carla. Claro. Está motivada Carla. Sí, o sea. y yo creo que también hay un tema de fatiga que nos ha ayudado a nosotros también, vamos a hablar claro, de nuestros competidores. La De competencia. acuerdo. Siempre. Que me parece que la gente está llegando por default, porque pues los otros productos, mira, no quiero, usted sabe lo que estamos hablando. Los otros productos no necesariamente se le están dando el cariño que se les daba en algún momento dado. O sea, el programa líder a la hora de Sonia lleva haciendo el mismo programa por 25 años. Correcto. Y el programa líder a la hora nuestra lleva haciendo el mismo programa por 15 años. Nah, Y yo no sé ustedes, pero yo no estoy cansada. Así que yo todas las mañanas y todas las tardes llego a Es que esa se la- oficina a decir, vamos a correr la carrera. Y mientras tú estás en esa, oye, tenemos las de ganar. Sí. Y ese es el tema, que uno, en la medida en que uno ponga allá afuera algo distinto, la gente va a llegar. La gente está llegando. Y la gente está llegando. Bien sí. fuerte. ¿Quién escoge las canciones con las que empiezas el programa? Pues no lo sepan, Sonia empieza todos los días con una canción pop. Mira. Y es montones de género. Eso o sea, yo le escuché o sea, el primero que hacía eso era Dávila Colón. Dávila Colón es lo cierto, hacía, es verdad. es cierto. Dávila Colón Yo lo hacía, todavía, todo el es tiempo, cierto, lo hacía. Digo, y Dávila estaba cabrón porque te ponía música americana, rock bien, ¿sabes? Bien cabrón, qué sé yo. Y de momento un viernes te me ponía Fui a La Vega. Yo decía, ¿qué? Era como que, ¿qué? Mira, ¿Sabes? Como que- yo decía, ¿cómo abrimos este show? A Ajá. mí me gusta mucho la música, pero sobre todo me gusta obviamente la música, qué sé yo, 90, o noventosa, ochentosa, aunque me gustan muchas cosas de ahora también. Así que le digo a la productora, mira, yo quisiera tener música. Es complicado porque la música tiene Por que los tener derechos. derecho. Sí, sí. Así que se mata haciendo listas Pa' para que encontrar Natalia te- canciones. Ajá. Y entonces yo, muchas veces, cuando no tengo nada que hacer, a las 10 de la noche, si estoy desvelada, porque me acuesto temprano, pero me desvelo, empiezo a enviarle videos, esta canción, de videos que me salen. Entonces empiezo a enviárselo, le lleno el bendito inbox de miles de canciones, de las cuales a lo mejor ella consigue 2 Que tiene la licencia. de derecho, licencia, y hace listas de 100 canciones y así. Pero generalmente son canciones que a mí me gustan. Ok. Sí, en la gran mayoría. Y a veces las cantas cuando sales. también. Cuando te entregan te abren el Estoy micrófono, cantando. tú estás Qué cantando la fuerte. canción. Así que, No soy cantante, pero me entretengo. Sí. Pero está chévere.
Yo creo que la gente lo y ha podido lograr mantenerlo. Esa era mi preocupación. Cuando tú escuchas entrevistas o hablas con gente que lleva mucho tiempo en la radio o la televisión, que ha hecho de todo como tú, siempre te hablan de que la radio lo que más les gusta y lo que más les mete presión es que en verdad en la radio tú estás solo con la audiencia a punto. Te escucha 1 millón de personas, el bache es tuyo, el problema es tuyo, o sea, nadie va a venir a rescatarte, no hay un corte que no pueden más el control, meter música y se abarra. Claro, o sea, es como que yo los veo a ustedes salir al baño. Sí, ella me lo dijo un día, que ella no puede entender que nosotros fuéramos al baño en las pausas. Y yo, bueno, porque si tengo que ir al baño, voy al baño, ¿qué voy a hacer? Y el baño de Radio Isla, que está lejos. Yo no me atrevo a ir al baño. O sea, las veces que yo he dicho, mira, Carla, ir aquí, ¿cuánto es la pausa? Y yo, no, olvídate, yo espero 2 horas. Porque no me atrevo, o sea, por eso mismo, porque tú estás solo, o sea, ahí no hay más nadie. Sí. Y a mí me gusta, fíjate, yo no había estado sola, así como sola. Y me gusta, ahora que lo pienso, me gusta estar sola. Oye, en algún momento cuando estabas empezando en Radio Isla con el programa, Tele 11 hizo como unos anuncios que tú ibas a estar en algún proyecto. Yo estuve en Familia. Ajá. Y hacía allí un segmento. Eso fue hasta diciembre. ¿Eso en Familia que En Familia es el segundo programa, el programa que viene después de En la Mañana. Ok. Es un morning. Sí, es un morning. Después de En la Mañana, entonces ¿Eso no es el de Deddy? No, el de Deddy es después. Viene En la Mañana, En Familia y después PR en vivo. Así que yo hice esa participación por segmento hasta diciembre. Y bueno, pronto tendremos nuevos anuncios. Pero mi relación con Tele 11 y con Lieberman siempre ha sido una excelente relación. Les agradezco siempre la confianza y ahí estamos inventando. O sea, porque no te voy a decir más nada. No, yo sé, porque nos vamos a enterar y haremos un noticiero hogar y te vas a enterar por el peligro. Pero la cosa es que lo que es que me recuerdo que en el ahora se ponen a buscar y encuentran, muchachos. En el Upfront, ellos habían dicho que tú ibas a tener un espacio o un especial, unos especiales. Y eso todavía está ahí. Eso va. Eso va. No, es que de momento pensé se presentó en el Upfront de una forma. Hemos ido modificándolo y transformándolo, pero eso ya pronto tendremos alguna información de ello. ¿Y películas no vuelves a hacer? A mí me encantaría volver a hacer películas y series. Te tengo que decir que en la administración pasada de gobierno, en la Corporación de Cine, tuvimos algunas conversaciones allí, ellos decían, mira Sonia, ponte, y les agradezco mucho, pero no teníamos el tiempo, no tenía el tiempo. Pero es algo que sí, ciertamente todo el mundo me pregunta, llevo años diciendo voy a volver, me siento como que, ay Dios mío, ¿cuándo es que finalmente pasa? Creo que va a pasar. Hay que, ahora que estoy en la radio y que lo que probablemente voy a hacer en televisión va a ser un poco más relajado, creo que entonces voy a poder encontrar, salirme, porque necesito 18 días fuera, como poco, y matarme 6 meses antes, porque hay que dibujar. Claro. O sea, yo no sabía de lo que íbamos a hablar, pero yo dibujo las películas completas, claro, es que tiro por tiro. Claro. O sea, hay que tener horas ahí. Y yo no sé dibujar, así que yo me siento con alguien, yo hago palitos y esto y lo otro, y entonces me siento con alguien para que le sea alguien, haga el frame como yo lo quiero ver. O sea que es un trabajo para mí bien fuerte. Pero espero que ocurra antes de yo pasar a otro plano. Yo estoy convencido de que si, por ejemplo, la película esta de Águila Blanca, sin incentivos o con incentivos, de Residente y Benito Sedá, yo creo que esa es la puerta para que en Puerto Rico se empiecen a imaginar cosas como lo que hacía Sonia, de historias que son de cosas, elementos históricos que se extrapolaron y que hubo una reimaginación y se puso en una película. Que pueden ser cosas de eventos políticos, de eventos históricos, de cosas fantasiosas. Aquí deben haber, ¿sabes?, miles de historias de fábulas, o sea, el chupacabra, por ejemplo, o sea, como que hay cosas que me parece que ahora que hay una explosión de los streamers que están buscando contenido en español porque tienen una deficiencia, o sea, están comprando novelas, ¿entiendes? Están comprando, o sea, están convirtiendo novelas en series porque no tienen suficiente contenido en español para poder llenar la maquinita. Creo que ahí hay algo que si el programa de incentivos de cine
Lo dice la historiadora de... Por eso. Lo dice la historiadora de la película, que la llame. Por eso. Que la llame eso. Es que yo creo que hay un montón de historias. O sea, Totalmente la hay. Lo que Sí. pasa es el cine, te voy a ser muy honesta, mi gran preocupación con el cine es la parte económica. Claro. El riesgo que Sí, el riesgo es muy nosotros grande. corríamos. Y tú no ves dinero de vuelta hasta 1000 años después. Cuando lo ves. Siempre lo vimos, gracias a Dios, nuestros proyectos siempre fueron proyectos que nunca quebró un proyecto, nunca estuvo por debajo del presupuesto, siempre estuvo en presupuesto, siempre generó algo de dinero. O sea, que eso para mí es bien, bien importante, súper importante, porque no pasaba. Y nosotros nunca quebramos un proyecto, nunca un proyecto se fue negativo. Así que eso para mí es súper importante. El problema que tengo ahora es que viendo la competencia, lo que se ha hecho, yo soy bien competitiva, necesitaría suficiente dinero para poder hacer algo. Si yo hubiera participado o a mí se me hubieran otorgado los fondos ARPA que se otorgaron a estas 20 tantas películas para hacerse, definitivamente yo hubiera hecho una película. Claro. Pero pensando en que yo sola voy a levantar $1 millón y yo no voy a tener ninguna ayuda gubernamental para desarrollarla, Sí, no. no, me quedo en casa porque es que el miedo es... Hace una porquería. claro. Y evidentemente los pediremos en el momento, pero no van a haber otros fondos ARPA. No. Y el fondo cinematográfico lo que tiene, pues, es lo que tiene. Sí. Aún si me dieran $1 millón, la haría. Ok. Y eso es bien poquito, chavo. Eso es nada, pero me arriesgo. Pero sin nada, a levantarlo totalmente, no, es Sí. que está brutal. Sí, no. No, y no es como que tú estás sentado en tu casa sin hacer No, nada. O es sea, que tú está tienes una brutal. agenda Es llena que de no. proyectos y de asuntos. Y yo creo que los canales de televisión en Puerto Rico, si ellos quieren sobrevivir hacia futuro, esto yo lo he hablado con distintos ejecutivos, en público y en privado, y es lo mismo que le he dicho, tienen que empezar a volver a mirar cosas locales. Locales, totalmente. Y cosas locales más allá de los programas de juego, que eso está bien, eso cumple su propósito y es fácil de vender y funciona. Contenido. Pero, por ejemplo, hay gente que está, ay, que es un programa de chisme. Es que, ¿cuál es el programa de chisme? O sea, como que le decía el otro día a una persona que me estaba contando, como él le decía, bueno, que el chisme ya en Puerto Rico es dos influencers que se dijeron dos cosas por TikTok, literalmente, una le insultó a la otra. Eso cae en el universo de Chente o de Molusco o de cualquier otro de los podcasts. O de nosotros. O de nosotros. Se hacen 400 podcasts, se analiza el chisme y ya. Y ya. Y se acabó. Ese es el chisme que la gente ve. No es. O sea, aquí no tenemos una farándula que Bueno, no tenemos una farándula porque perdimos la porque industria. perdimos la industria. En su momento, cuando teníamos las novelas, había una farándula. Por eso. Y artistas, y se hablaba de los artistas. Habían revistas, TV Guía, Vea, Sí, la sí, otra, sí. bla, 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 Estrellita, yo qué sé, todas las que habían, que eran de hablar del artista, o sea, y de hacer reportajes al artista. Pasa que una vez caen las novelas, que era nuestro único taller más consecutivo, dramático, porque es que necesitas el taller dramático. Sí, Claro. sí. Una vez que eso, se vino abajo todo lo demás. Y que piensa lo que era Se una vino abajo las revistas, se vino abajo todo. Es que piensa que una novela es una producción de meses No, horriblemente y que grande. emplea a cientos de personas. Así que obviamente si te tenías 3 novelas en producción a la vez, Le pagaban plan médico. Sí, o sea, era otra bien cosa. cabrona. O sea, no es. No, era, y Telemundo tenía eso bien mangado. Sí, sí, sí. tío, nosotros, uno va a Telemundo ahora y ve todos esos estudios inmensos y te dice, wow, aquí esto se construyó para otra época porque no hace falta, yo creo que no Nada. usan ni una quinta parte de lo que Nada. hay allí. Y obviamente Guapa también tuvo su etapa de novelas, siempre un poco distintas a lo que hacía Telemundo, pero Telemundo tenía esa capacidad de estudios y bueno, y que montó el esquema completo. Tenía, ¿sabes?, departamentos de vestuario, Dean Sayas dirigiendo la parte dramática, actores de todo tipo. O sea, vamos, aquí hubo un taller enorme. Se vino abajo por la competencia económica, o sea, la parte económica, por eso es que yo tuve que entrar apostando a los mismos. ¿Cuánto es que te vale una lata? ¿Te acuerdas? Pues, pues dale, yo te voy a hacer un programa por lo mismo que la lata, porque lo que te decían los programadores y lo que te decían los gerentes de canales es, pero es que mira, yo tengo esta programación que la gente la ve, a todo el mundo le gusta, nadie la cambia, es número 1 La y me vendo. cuesta 5 pesos. Lo que La- pasa- Entonces tú dices, ¿y cómo compito yo? Lo que pasa es que nosotros dejamos de producir buenas historias. Sí, yo estoy con... O sea, yo- se dejó de desarrollar buen contenido. O sea, como que las que pasa novelas es que es se convirtieron en repetitivas. ¿Y sé qué pasa? Si tú tienes un taller que le comprabas una lata a una novela a México o al que sea, que fue lo que empezaron a entrar a Puerto Rico en ese momento, pues era lo mismo. El canal no tenía ningún incentivo. Dice, pues es la misma historia. La van a ver como quiera. Pues me cuesta 5 pesos versus $200 que me va a costar cada episodio.
y perdimos la flexibilidad de reinnovar o de identificar historias que a lo mejor iban a ser media experimentales, maybe, pero eran otra cosa. Sí, no, de acuerdo. Por eso es que hicimos las películas. O sea, las películas fue esa etapa. O sea, la de decirnos, y uno de nuestros eslogans eran nuestras caras, nuestras historias. Porque precisamente, y para mí es bien importante que las historias dramáticas se retomen, no solamente por la cuestión de, ¿verdad?, de los empleos y de todo lo que genera, sino porque son reflejos de la sociedad en la que vivimos. Y tener reflejos de otras culturas que no son la tuya, poniéndote a las 6 de la tarde a pensar sobre unos temas en los que tú no tienes, tú los estás viendo y te gustan, pero no representan nuestra idiosincrasia. Es peligroso. Sí. Tengo una pregunta de la comunidad que creo que es un buen punto para cerrar esta entrevista, que ya se está haciendo tarde, además que agradecer. Hay que levantarse temprano. Hay que levantarse temprano, todos aquí nos tenemos que levantar temprano. Nos preguntan, ¿y cómo ves el estado actual del apoyo a las artes en Puerto Rico? ¿Somos una isla que consume su propio talento o falta educación cultural? Falta educación cultural. Sí. O sea, yo creo que nosotros necesitamos apoyar mucho más. O sea, el arte, y lo vimos ahora con Bad Bunny, lo hemos visto con miles de artistas que salen a exponer y a levantar el nombre de Puerto Rico en alto, pero realmente, ¿qué hacemos? ¿Cuántos teatros ahora mismo están funcionando? ¿Qué subsidio le damos a El las proyecto de artes? teatro breve. Sí. Pero, ¿Y qué subsidio damos? Estamos hablando del cine. Te digo que yo estoy en casa sentada. Si me dan dinero para hacer cine, lo hago. Pero claro, la pregunta es ¿por qué me lo tienen que dar? Bueno, porque el arte, financiarlo es muy complicado. Entonces, obviamente, los gobiernos tienen que tener visión de verlo como una inversión. Sí. Y yo estoy segura de que el arte transforma sociedades. Sí. ¿Por qué no lo hacemos? No me lo preguntes a mí. O sea, yo quisiera que alguien me contestara por qué no. El otro día hablaba yo estudié en escuela pública toda la vida, y en Bayamón, y yo hablaba con un amigo mío que es médico hoy día, psiquiatra, y es súper exitoso en Estados Unidos. Y me llama y me dice, Sonia, estoy aquí peleando con mi esposa de cómo nosotros llegó a gustarnos el teatro. Y yo le digo, chicos, ¿por qué nos llevaban de la escuela? Me dice, es que mi mamá no veía teatro, tu mamá no veía teatro, nadie de nosotros veía teatro. ¿Cómo nosotros llegamos al teatro y somos hoy día los que compramos boletos y hacemos y tú te convertiste en actriz? ¿Cómo pasó esto? Digo, porque la escuela nos llevaba. Nos llevaba. O sea, nos llevaba en guagua. Claro. ¿Entiendes? Yo no sería quien soy El hoy. teatro infantil. Esa es mi primera experiencia de teatro. Era 15 era eso. obras entre la escuela elemental y high school. En efecto. Por eso. Y La si escuela eso media. no hubiera ocurrido, o no ocurriera, que ha disminuido en mucha cantidad, yo no sería actriz. Claro. Yo no hubiera empezado esta carrera. Así que yo creo que, y no solamente eso, la sensibilidad del teatro como elemento de mirarte, de depurar tus propios tormentos a través de un personaje, y lo ves y dices, wow, ese error lo he cometido yo, déjame no volverlo a cometer. La estética de cosas. Sí, es el elemento, pero, y no solamente el teatro, la música, la danza, todas las artes, la pintura. He visto que las corporaciones artísticas, por ejemplo, la Filarmónica, ha estado haciendo, lleva como Muy ya 2 bueno. años, con una estrategia muy buena, agresiva. Ellos están haciendo shows cada 3 meses, más o menos, cada 2 meses. Hicieron recientemente Hicieron Bad en Benito Bunny, Filarmónico. Benito Filarmónico. Pero el año pasado hicieron 2 funciones, que tuvieron que abrir una segunda función de Juan Luis Guerra, Sí. que fue impresionante. O sea, una cosa, y se llenó y la cosa. Entonces, creo que ha habido un cambio porque también la necesidad a estas corporaciones las han puesto un poco Sí, a la creativa. carrera. Porque la misma sinfónica, o sea, yo ver una sinfónica decir voy a hacer música popular, Sí, que me eso parece no hubiese bien. pasado hace 20 De años. acuerdo. Y creo que eso está bien. Me parece que WPR lo debe hacer, lo deben hacer todas las corporaciones atadas al arte, porque hay Sí, algo hay que ponerse creativo con la necesidad de traer la creatividad. Exactamente. Y hay un público allá afuera disponible. O sea, como que si tú le das un Benito Filarmónico, se te va a llenar. Sí, Se te va a llenar. O sea, como que, y a mí me encanta que él es joven, el director, Sí, está que súper- baila y hace cosas que no se hacen Está normal, no súper se hacían divertido. normalmente, que está retando la estructura, ¿no? Esa estructura seria y muy bueno, cacique. es lo que hizo Dudamel con la de la Sinfónica Juvenil de Venezuela, y que se lo llevó para Los Ángeles, que él es el director de la Sinfónica de Los Ángeles, y la ha transformado completamente. O sea, es eso. Creo que acercas a la gente le quitas la barrera de que eso es como callar los comemierdas. Pero tú quieres gente sensible. Tú quieres gente Eso. que respeta a los otros. Tú quieres gente que mire el mundo de una manera más igualitaria. Tú quieres gente que se exprese mejor. Tú quieres gente, y todo eso te lo da el arte.
Todo eso te lo da el arte. O sea, nosotros tenemos que apostar a las artes. Y, Además, la calma y la paciencia. también, calma, relajación. paciencia, la relajación, Padecimiento. el entretenimiento, la risa, el llanto. En una cotidianidad repleta de estresores y de problemas, pues el arte es un escape. Definitivamente. Y por eso es que hay que apoyarlo y disfrutarlo. Sonia, ¿de dónde te vemos, te consumimos? ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿Tienes pues, podcast? ¿Tienes programa de radio? exacto, ¿Tienes todo. mil cosas? El programa de Hay sábado, cosas tenemos pasando. los Los sábados sábados en Al Punto, Al Punto. de 10 a 11. De Que lunes está a en viernes. Radio Isla, pero está en YouTube. Exacto. En el Está canal de Sonia. En Sonia Valentín Entre Medios. Estamos todos los días, de 10 a 12, en Radio Isla. Si usted ya escucha Puestos para la Mañana, quédese después y se queda pegado a Radio Isla, o si no, pues baja el podcast de Exacto. del Calentón. Hacemos mil cosas, o sea, hacemos estrategia. Nuestra oficina hace muchas otras cosas para clientes Ok. en términos estratégicos y de comunicación. Ah, ok. Tienes clientes privados de comunicación. Sí, básicamente empresas, individuos. Ok, O sea que eso también lo hacemos de alguna forma. Y hacemos mil cositas. O sea, tenemos el estudio. En el estudio hacemos el podcast, Ok. Punto de Encuentro. Y allí hacemos entre puntos. Y tú sigues buscando el entre por todas partes, que hay como 25 cosas ocurriendo alrededor de la palabra entre. Ok. Así que entre Hecho, puntos. Tiene más corporaciones que Ciali. Pero espérate, pero tengo el malvete pago. Ah, el malvete pago. Y no tiene centro de inspección. Y lleva, no, pero lleva el carro inspeccional. Sí, sobre todo. te metes sobre el todo. pistoco así, Sí, oye, sí, poner el sí. pistoco al Sí, carro, si le toca ponerle el pistoco, Hay se que lo ponerle ponga. ese, póngaselo. Muy bien. No, no. Oye, gracias. No haga como haga mucha gente con el de esta Ciari, que, bueno, no. ¿Cómo Mire, que lo envía por WhatsApp y, no entiendo, Dios mío. Sonia, gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Sonia. Y, ¿verdad? Y Gracias ha a sido una ustedes. conversación súper interesante y un poco descorrer el velo, ¿no? De los medios de comunicación en Puerto Rico que son bien duros. Y que es algo que nos gusta hacer aquí y que por alguna razón en Puerto Rico No se con habla. tanto medio y tanta personalidad como que el negocio de los medios no se discute. No se habla del negocio de los medios, no se habla del negocio de los deportes, no se habla del negocio de los negocios, más allá del Caribbean business. Está buena Está la proteína. Y estaba puesto líquida. para la proteína. Está buena la proteína líquida esa. Me la Sí, sí, recomendó está la buena. nutricionista Ay, de Virgen ahí en Santa. el ¿Es shake. verdad? ¿Ustedes saben eso? Estamos en esto. ¿De verdad? Tenemos, ¿Tú quieres rebajar? tenemos que tomar 150 gramos de proteína. Yo siento Estamos jodidos. todos los días. Estamos ¿Todos los jodidos. días? Todos los Esa es la que hay. De verdad, mira. Sí, pues, porque es que el tratamiento de la rebajación, Para no chuparnos, tenemos que preservar el músculo. la medicina, pues si no hay un consumo alto de proteína y ejercicio, pues te come el músculo. Entonces rebajas, pero rebajas más músculo que Sí. grasa, entonces pues Y te ves feo. pues entonces es quieren como, ver feo. como derretido. Sí, te ves como... No, y además que es un problema de salud, o sea, te da Bueno, porque... mira, entonces pues nada, ¿qué es eso? ¿Proteína? Esto es como un refresquito. Pues mira. ¿Y Pero cuánto tiene cafeína. proteína? No tiene cafeína. tiene Este no tiene cafeína. Ok. Pues mira. Mira, 30 proteína. gramos. tiene 30 gramos y tiene 2 gramos de carbohidratos. Ah, no está mal. ¿Y sabe rico? Y sabe bueno. Sí. Sí. De antes, bueno, Costco. después me dice dónde De tú Costco. compras eso. Costco. Mira tú. Y tiene colágeno también. Nosotros Eso es importante. bonito. Nosotros ¿sabes? tenemos un chat que se llama Puestos para la Salud, que en verdad se llama Puestos para la Proteína, porque estamos el día entero compartiendo cosas ¡Compré de- esto! De proteína. De proteína, todo es proteína. Bueno, Carajo. y comerse un cantito de carne, ¿no? Ah, no, claro. Sí, pero sí. como hay que manejar el tema de las calorías, hay una restricción calórica que nos están poniendo, pues. Y además que te puedes comer primero que no te da hambre porque está el tratamiento. Y segundo, pues te puedes comer un churrasco, pero no te puedes comer 4 churrascos al día para llegar a la... De O sea, que, acuerdo. pues, Bueno, entonces ustedes están en eso de rebajar. Muy bien, me parece fantástico. Después me dan la información para apuntarme. no. Pues estamos. Dale, gracias. Gracias, Sonia. Gracias a ustedes. Y a ustedes por habernos acompañado. Ustedes saben que estos son los episodios de... La semana que viene nos vamos a grabar miércoles porque yo tengo un compromiso en Mayagüez. Pero nada, Mayagüez. sí. Entonces en ¿Tú Mayagüez. regresas? Voy para el colegio de Mayagüez a dar una charla allí a los muchachos y vuelvo, sí. ¿De verdad? Sayira te dio permiso. Mira, Me dio pero- permiso Sayira, sí. Pues me dio ya permiso, estaba, pues. como estaba Sí, apretado, sí, porque pues, eso lleva un tiempito en la a las aprobación. 5:30 terminaré como a las 7 y vuelvo, sí. Está bien. Mira qué bien. Estoy acostumbrado a ese viaje. Ah, Estás yo lo hice acostumbrado a 2 ese años. viaje, pero porque tú vas mucho a Bueno, Mayagüez. tengo clientes por allá, no a Mayagüez, pero a las otras. Yo lo Sí, hacía, yo sé. yo lo usé casi 3 años, 2 pesos a semana. Por eso. Para vender por allá. Y a la hoy por de noche, nada, yo pongo el Relax. cruise control y pongo... Yo escucho parle poca y sí, se me ponga al día. Amigos, que la fuerza de la compañía se me cuida, muchachos. Bye. Bye.